Mi maestro, no me ocultaría algo así ni me lo escondería, ¿verdad? Después de todo, soy su único discípulo. En fin, olvídalo. Ahora tengo un sistema. Eso ya no me importa. Huang Kai, a partir de hoy, nadie se atreverá a intimidarnos. Paso a paso, poco a poco, nos convertiremos en los más fuertes del mundo. Me convertiré en la persona más poderosa del mundo y fundaré la secta más fuerte del mundo. Mi sistema necesita invertir en los miembros de la secta para obtener recompensas. No puedo hacerlo solo. Necesito reclutar más discípulos. Como único discípulo, heredo, naturalmente, el puesto de mi maestro. Y me convierto en el jefe del Pico Taiyi. Tengo la calificación para aceptar discípulos. Pero ¿dónde los encontraré una vez que me vaya? Esos bastardos del Pico Xuanya definitivamente intentarán apoderarse del Pico Taiyi si tan solo pudiera esperar a que vinieran, sentarme aquí y que un discípulo me caiga del cielo. ¿Por qué se siente tan suave? ¿Qué es esto? Caramba. Vaya. Realmente es un gran conejo blanco. Ya que te gusta tanto mirar, ¿por qué insististe en que me pusiera ropa? ¿A qué te refieres con eso de que me gusta mirar? Mirar, que soy un hombre íntegro, no digas tonterías. En fin, puedes esconder tu cola y tus orejas, por favor. Como era de esperar de una bestia espiritual legendaria, realmente puede tomar forma humana. ¿No es esta la discípula perfecta? ¿Te gustaría aceptarme como tu maestro y ser mi discípula? Claro. Ni siquiera vas a considerarlo. Me salvaste y me trajiste de vuelta a la montaña. ¿Por qué no te aceptaría como mi maestro? Está bien. A partir de hoy, eres una discípula del Pico Taiyi y la hermana mayor de aquí. Bueno, ya no es apropiado llamarte Huang Kai. ¿Qué tal si te llamo Xiaoyu? Está bien, Xiaoyu saluda al maestro. Anfitrión, detectado. Primer discípulo, reclutado. Panel de la secta, desbloqueado. Construcción actual de la secta 10. Discípula de la secta. Hermana mayor, Xiao Yu. Talento linaje del zorro celestial de 9 colas. Cultivo nivel 5 de refinamiento de chi. Nota puntos de construcción de la secta. Por cada 100 puntos alcanzados, el cultivo del anfitrión aumentará 5 niveles. Aumentar el cultivo de los discípulos o reclutar más discípulos aumentará los puntos de construcción de la secta. Al aumentar los puntos de construcción, mi cultivo también puede aumentar, y 5 niveles a la vez, ignorando los cuellos de botella entre los reinos principales. Maestro. Según las reglas de la secta, un nuevo discípulo debería recibir un regalo de bienvenida de su maestro. Espera un momento. Esto es lo que usaba cuando estaba entrenando. Te lo doy ahora. Gracias, maestro. Inversión del anfitrión detectada. Discípula Xiao Yu, un arma de rango amarillo de grado bajo, golpe crítico de 10.000 veces activado. Inversión mejorada, artefacto de rango santo. Látigo atadragones. Un artefacto de rango santo. Incluso en toda la tierra sagrada del caos, solo hay unos pocos. Con este sistema, ¿por qué preocuparse por el resurgimiento del Pico Taiyi? Maestro. Inútiles. El Pico Taiyi solo tiene un discípulo de nivel 1 de refinamiento de chi. Y ustedes dos fueron rechazados. Maestro en el Pico Taiyi. Hay un gran zorro, tiene al menos un cultivo de nivel 5 o superior. No fuimos rivales para él. ¿Qué nivel 5 de refinamiento de chi en el Pico Taiyi? ¿Desde cuándo existe tal cosa? Esto es lo que usaba en aquel entonces, el sable rompealmas malignas, un artefacto de rango tierra, de grado medio, en toda la tierra sagrada del caos. Es bastante famoso. Una vez que aparezca este objeto, seguramente reprimirá a todos por debajo de la cima del refinamiento de chi.
Toma este sable, si aún no pueden encontrar ese clavo Kunlong. Tráigame sus cabezas. Sí, maestro, sí, maestro. Váyanse. Maestro, ¿qué está buscando? Sabía que el pico Taiyi era pobre, pero no esperaba que lo fuera tanto. Ni siquiera hay un método de cultivo decente, ni píldoras. Aquí no hay nada. ¿Cómo se supone que voy a invertir en Xiaoyu? Yo. Fui demasiado precipitado. Cuando atrapé a esos 2 discípulos del pico Xuanya antes, debí haberles quitado todo lo que tenían. Jiang Chen sal a buscar tu muerte. Vaya, hablando del rey de Roma. Ya están aquí. Vamos. Oh, Jiang Chen, sal de ahí, sal ahora mismo. Sal de una vez, Jiang Chen. Jiang Chen, lucharé contigo hasta la muerte. ¿Cuándo consiguió el pico Taiyi a una mujer así? Es verdad. Si nos la llevamos y se la entregamos al maestro, el maestro sin duda nos recompensará generosamente. Justo a tiempo, entrega tus artefactos mágicos píldoras. Tesoros. Y todos tus recursos. Entrégamelo todo. Jiang Chen, ¿de verdad crees que esta bestia podrá protegerte hoy? De todos modos, antes el que recibió una paliza no fui yo. Veamos cuánto tiempo puedes seguir tan engreído. maestro, el aura de esa espada es muy pesada. ¿Qué intención asesina tan fuerte? Xiaoyu. Ah, Acabo de recordar que aún no he desayunado. Tú dales tiempo. Reténlos un poco. Me voy yendo. oye, maestro. No puedo bloquear esa espada yo. Este es un artefacto de grado tierra. Ninguno de ustedes saldrá vivo hoy. Si ni siquiera tú puedes bloquearlo, entonces yo mucho menos. Entonces que no lo haré. Espera un momento. ¿De qué grado dijiste que era esta cosa? Paleto. Es un artefacto de grado tierra, solo superado por el grado cielo artefactos. No te preocupes. Xiaoyu conmigo aquí no se atreverán a pasarse de la raya. Jiang Chen, estás muerto de miedo. Este es un artefacto de grado tierra. El pico Taiyi es tan pobre que nunca has visto uno en tu vida. Incluso este gran zorro solo tiene un nivel 5 de cultivo. No puede bloquear un artefacto de grado tierra para nada. ¡Qué risa! Un simple artefacto de grado tierra, y ya estás presumiendo. ¿Acaso el pico Xuanya es tan pobre? Jiang Chen, estás buscando que te maten de una maldita vez. Xiaoyu, dame lo que te di antes, el látigo atadragones. ¿Qué látigo ata dragones? Ya sabes esa cosa larga. Ah, cierto, cierto. Yo lo estoy buscando. Date prisa, de verdad voy a morir más rápido. Se me quedó trabado en el pecho. Déjame. ¿Cómo es posible? Un simple artefacto de rango tierra. Se atreve a ser tan presuntuoso aquí. Imposible. Claramente, no es más que un fracasado de nivel 1 de refinamiento de chi. ¿Cómo pudo bloquear un golpe de un artefacto de rango tierra? Otra vez. Estúpido. No conoces tus límites, buscas la muerte. Esto es un artefacto de rango tierra. ¿Cómo pudo romperse? Un artefacto. ¿Será que en el pico Taiyi hay un artefacto aún más fuerte que uno de rango tierra? ¿Qué? ¿Podría ser un artefacto de rango cielo? Eso es imposible. En esta tierra santa del caos, no hay muchos artefactos de rango cielo. Ahora deberías entregar todo lo que tienes. Vámonos. Jiang Chen, rompiste el artefacto del maestro, estás muerto. Así es. El maestro no te dejará ir. Estás acabado, estás frito. Vamos, volvamos y digámosle al maestro. Vuelvan la próxima vez. Recuerden traer más cosas. Este artefacto de grado sagrado, si lo agito unas cuantas veces más, me va a dejar seco. Maestro, es increíble.
Esa cosa larga suya, incluso un artefacto tan poderoso, pudo ser resistido. Xiaoyu, te daré otra lección. La próxima vez que encuentres un artefacto de grado tierra, no entres en pánico. Piensa bien en una solución. Y encontrarás la manera. Pero maestro, justo ahora, cuando sacó el látigo atadragones de mi pecho, usó demasiada fuerza. Oh, vamos a ver qué hay allí. Maestro, Basura inútil. No solo no encontraron lo que quería, sino que también destruyeron uno de mis artefactos. ¿Para qué me sirven ustedes dos? Piedad, maestro, por favor, tenga piedad. Ellos tienen un ¿qué artefacto más poderoso? Un artefacto. Es un clavo atadragones. No, tiene forma de látigo. Son todos unos inútiles. He estado planeando meticulosamente. Durante todos estos años, coleccionando 8 clavos atadragones, ahora solo me falta el del pico Taiyi. ¿Acaso me va a detener esta basura del nivel 1 de refinamiento de Qi de esta manera? Esta aura. Juner ha terminado su reclusión, ha avanzado al establecimiento de la fundación. Maestro, ¿por qué está tan enojado? ¿Hay algo que su discípulo pueda hacer por usted? Ahora que has alcanzado el establecimiento de la fundación, ese perdedor del pico Taiyi, no importa qué tan fuerte sea su artefacto, no le servirá de nada. ¿Acaso los discípulos ordinarios del pico Shuangya son todos así de ricos? Con todas estas píldoras y artefactos, si invierto esto en Xiaoyu 1 por 1 y activo el golpe crítico de 10.000 veces, me habré ganado la lotería. Esto es un núcleo demoníaco. maestro, siento que la energía dentro de esto es perfecta para mí. Un núcleo demoníaco es la esencia de una bestia, y como Xiaoyu es esencialmente una bestia espiritual en forma humana, naturalmente puede absorber el poder dentro del núcleo demoníaco sin problemas. Pero si yo lo absorbiera, tendría que refinar muchas píldoras suplementarias y habría riesgo de desviación de Qi. En ese caso, tómalo y absórbelo. Gracias, maestro. Anfitrión detectado, invirtiendo en la discípula Xiaoyu. Núcleo demoníaco de rango superior, grado tierra. Golpe crítico de 10.000 veces activado. Inversión mejorada a objeto de grado santo cristal de origen de linaje. Un objeto de grado santo. Me pregunto cuántos niveles podrá subir el cultivo de Xiaoyu. ¡Qué energía tan poderosa! Siento que estoy a punto de avanzar. Has avanzado. Estás llegando al establecimiento de la fundación. Eso parece. La brecha entre cada reino mayor es como un abismo inmenso. Xiaoyu pasó del 5º nivel de refinamiento de Qi directo al establecimiento de la fundación. Anfitrión detectado. La primera discípula alcanza el establecimiento de la fundación puntos de construcción de la secta, aumentados en 100 puntos actuales. De construcción de la secta 110. El cultivo del anfitrión aumenta 5 niveles. Recompensa al anfitrión con un objeto de grado santo píldora de vitalidad de sangre reversa. Esto es genial. Mi cultivo que no se ha movido en años por fin va a mejorar. De un solo golpe pasé del primer nivel de refinamiento de Qi al 6º nivel. Y lo más importante, obtuve una píldora de alto rango. Píldora de vitalidad de sangre reversa. Tras tomarla y digerirla, puede aumentar temporalmente mi cultivo, un reino mayor entero. Puede llevarme del 6º nivel de refinamiento de Qi al 6º nivel del establecimiento de la fundación. Pero el precio es que después de tomarla mi propia fuerza se agotará severamente. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? El maestro tenía razón. Realmente hay uno. Un artefacto extraordinario. Lástima que esté en manos de un perdedor. ¡Qué desperdicio de tesoro! Otra vez el pico Shuangya. Nunca van a parar. ¿Crees que? Quiero estar en este basurero. El clavo atrapa dragones y el artefacto en su mano. Entrégamelos. Luego haz 3 reverencias. Quizás te deje ir. Espera. No sabía que en el pico Taiyi había tal belleza, muchacho. Además de lo que dije. Estos 2 objetos. Esta mujer también debe venir conmigo. ¿Cómo te atreves a hablar así aquí? Deja todos tus recursos, justo aquí, y cuéntame todo sobre el clavo. Atrapa dragones.
Además, tiene la muerte de mi maestro algo que ver contigo. De lo contrario, te azotaré como a un trompo. Maestro, este hombre. También está en la etapa de establecimiento de fundación. No entres en pánico, tú también estás en establecimiento de fundación. Vaya. De verdad llegaste a establecimiento de fundación. Pero qué lástima. Incluso en el establecimiento de fundación hay una brecha de poder. Maestro, su cultivo es superior al mío. Me temo por al menos 2 o 3 niveles. Xiaoyu, no tienes el látigo, ata dragones, azótalo. Maestro, él también tiene un artefacto poderoso. Buen artefacto, lástima que el usuario sea débil. Tú, maestro, no puedo vencerlo. ¿Qué? Amigo mío, creo que ha habido un malentendido. Todos somos discípulos de la tierra sagrada del caos. No hay necesidad de que las cosas se pongan tan tensas. Basura como tú. No merece llamarme compañero. Maestro huya, yo lo detendré. Todos somos discípulos de la tierra sagrada del caos. No hay necesidad de que las cosas se pongan tan tensas. ¿Y qué? En la Tierra Sagrada por miles de años, facciones peleando y devorándose entre sí. Es bastante común. ¿Qué tal esto? Ambos damos un paso atrás. No preguntaré por el clavo, atrapa dragones, y tú la dejas en paz. Hagamos como si esto nunca hubiera pasado. ¿Qué dices? No estás en posición de negociar conmigo. No. Xiaoyu no es rival para él. Lucharé contra ti hasta el final. Los efectos de esta píldora espiritual de inversión de sangre son demasiado potentes. Absorberla por completo. Llevará algo de tiempo, Xiaoyu resist. Pequeña. ¿Por qué arriesgas tu vida así? Con tu talento, ven conmigo al pico Xuanya. Mi maestro seguramente te valorará. Para entonces, tu cultivo avanzará a pasos agigantados. ¿No sería eso mejor? ¿Por qué quedarte con ese fracasado? No es un fracasado. Es mi maestro. Eres tan terca. Acabas de alcanzar el establecimiento de fundación. Tu base es inestable. Si fuerzas tu poder ahora, es muy probable que sufras una desviación de ki y dañes tu base. No me importa. No permitiré que lastimes a mi maestro. Solo es un que ha cultivado por décadas, solo para seguir siendo un fracasado de nivel 1 de refinamiento de ki. ¿Qué vale la pena para protegerlo así? No importa su nivel de cultivo. Él es mi maestro. Está bien. Entonces, junto con tu maestro, vete al infierno. Ah, Xiaoyu. Ya te lo dije, basura insignificante como una hormiga. No eres digno de este artefacto. esto le pertenece a mi maestro. No puedo dártelo. Tienes deseos de morir. No debo permitir que se lo lleve y que lastime al maestro. Insensato. Escoria como un gusano. Al desafiarme una y otra vez. Bien, bien, bien. Muy bien. Aunque las leyes de la Tierra Santa prohíben matar a otros discípulos si nadie se entera. No importará en absoluto. No te preocupes, pronto enviaré a tu inútil maestro para que se reúna contigo. Tu aura quinto nivel de establecimiento de fundación. 3 niveles por encima del mío. ¿Cómo es esto posible?
Te atreves a herir a mi discípulo, estás buscando la muerte. Muere. Imposible. Un desperdicio como tú. ¿Cómo pudiste en tan poco tiempo alcanzar el 5º nivel de establecimiento de fundación? De todos modos vas a morir. ¿Por qué te importa tanto? ¿Cómo te atreves? Soy el discípulo principal del pico del doble acantilado. Ya que estamos en la misma secta, deberías llamarme hermano mayor. Tú, no te acerques más. Matar a un compañero de secta, mi maestro nunca te perdonará. Pico Tayi. No te dejaré escapar. Maestro. Se ha ido. Es un discípulo del pico del doble acantilado. Es normal que conozca algunos hechizos de defensa. Maestro. Eres increíble. Como tu maestro, naturalmente tengo mis propios métodos. El maestro es el mejor. Los efectos de la píldora espiritual de sangre inversa están desapareciendo. Está empezando a dañar mi cuerpo, maestro. ¿Qué pasa, maestro? Xiaoju, toma una de estas. No tomes la otra. Inversión del anfitrión en discípulo, detectada. Rango amarillo, grado bajo. Xiaoju, ungüento de heridas doradas. Se activó un golpe crítico de 10.000 veces. Objeto de inversión mejorado a elixir de rango santo polvo de jade verde, de retorno al cielo. Maestro, estoy curada. Rápido, dame la otra, dámela tú. Oh. Yo también me he recuperado. Oye, maestro, ¿por qué tuviste que dármelo boca a boca? Oh, esta medicina boca a boca es más efectiva, pero la próxima vez. No tienes permitido volver a darme de comer con la boca. Vamos a revisar a ese tipo a ver si tiene algo bueno. Ajá. Genial. Su técnica solo permitió que escapara su cuerpo físico, pero lo que llevaba encima no pudo llevárselo. Sí. Su anillo de almacenamiento también se quedó atrás. Como discípulo principal del pico del doble acantilado, debe haber muchas cosas buenas dentro. Sí. Hay muchísimas piedras espirituales, un montón de técnicas de cultivo y píldoras. Y algunos artefactos mágicos. Esto es la formación de supresión de demonios de las 8 puertas. Anfitrión detectado. Invirtiendo en la discípula, Xiaoju. 36 piedras espirituales. Activando golpe crítico de 10.000 veces. El objeto de inversión se convierte en 360.000 piedras espirituales. Inversión del anfitrión detectada. Discípula, Xiaogu. Técnica de rango. Misterioso de grado alto. Sutra de la claridad y la turbidez. Activando golpe crítico de 10.000 veces. El objeto de inversión se convierte en una técnica de rango emperador, sutra inmortal del caos, anfitrión, detectado, invirtiendo en la discípula, Xiaoju, formación de rango tierra de grado bajo, formación de supresión de demonios de las 8 puertas, activando golpe crítico de 10.000 veces. El objeto de inversión se convierte en una formación de rango emperador, formación astral celestial de los 9 dragones. Maestro, todo esto es para mí. Por supuesto. Primero tomemos este diagrama y montémoslo. Ajá. Oye, maestro, ¿qué es esto? Esto es la formación protectora de la montaña. ¿Quieres decir que hay una mujer en el pico Taiji, en el 3er nivel de establecimiento de la fundación, que también es discípula de Jiang Chen? Sí, maestro. En sus manos tienen un látigo como artefacto mágico, de al menos rango cielo o superior. Al hacer esto, no solo me estaban golpeando el trasero, claramente le estaban dando una bofetada a usted. Maestro, en ese pico Tayi hay un zorro gigante, no somos rivales para él. Podría ser. El zorro celestial de 9 colas. Zorro celestial de 9 colas. Una bestia espiritual legendaria.
Si desarrolla inteligencia, puede transformarse en humano y comenzar a cultivar. Este Pico Tayi, ¿cómo podría tener un zorro celestial de 9 colas? Las bestias espirituales nacen de la providencia. El último clavo para confinar dragones debe estar en el Pico Tayi. Maldita sea, qué suerte tan estúpida. Que este perdedor se la haya encontrado así de la nada. Maestro anciano del Salón de Aplicación de la Ley de la Tierra Santa, Ouyang Wu, está aquí. Maestro, podría ser que nuestro problema con el Pico Tayi haya llamado la atención del Salón de Aplicación de la Ley. No importa. No hemos matado a ningún compañero discípulo. Solo fue un poco de combate amistoso entre hermanos. Solo un combate. Pero si el Salón de Aplicación de la Ley nos vigila de ahora en adelante, no podremos hacerle nada al Pico Tayi. Ya que no podemos resolverlo en privado. Usaremos al Salón de Aplicación de la Ley en su lugar. El maestro tiene un poder increíble. Esta es una formación de grado tierra, con un artefacto de grado santo como núcleo, alimentada por una enorme cantidad de piedras espirituales, montada de esta forma. Cualquiera por debajo de la etapa del alma naciente no tiene oportunidad de romperla. Incluso si están en la etapa del alma naciente, intentar romper esta formación les costaría bastante esfuerzo. De esta manera, el Pico Xuanya no vendrá a buscar problemas de nuevo. Gracias a que a Ling Yun se le cayó todo ese equipo. De lo contrario, nunca podría costear una formación tan lujosa. El anfitrión ha desplegado con éxito la formación protectora de la montaña. Puntos de desarrollo de la secta, las 150. Puntos de desarrollo de la secta, actuales 160, recompensando al anfitrión con el ojo de la verdad. Ojo de la verdad. ¿Qué es lo que hace? Zorro celestial de 9 colas, cultivo nivel 3 de establecimiento de fundación lealtad 100. Esto es genial. No solo puedo ver el origen y nivel de cultivo de otros de un vistazo, sino que incluso puedo ver su lealtad hacia mí. Maestro, hay alguien allá arriba. Es el anciano del Salón de Aplicación de la Ley de la Tierra Santa. Viene hacia aquí. Así que este es él, el único discípulo del Pico Tayi. He oído que su talento es bastante mediocre, y ahora su maestro lamentablemente ha fallecido. Realmente es un alma digna de lástima, pero desafortunadamente las leyes de la Tierra Sagrada no pueden ser violadas. Anciano, tenga cuidado. Hay una formación protectora de la montaña. No importa. Una simple formación del Pico Tayi no puede detenerme. Esta es al menos una formación de grado celestial. No se lo dije, anciano. Hay una formación protectora. El Pico Tayi siempre ha estado corto de dinero. ¿Cómo podrían tener tal formación? No es simplemente que proteja todo el pico. Incluso después de entrar, uno puede sentir estar constantemente envuelto por la formación. Me temo que con un solo pensamiento podría herirme de gravedad el Pico Tayi. Realmente tiene una fuerza oculta tan aterradora. Me pregunto, anciano, ¿qué lo trae al Pico Tayi? Jiang Chen, ahora eres del Pico Tayi, el único discípulo. Según la costumbre tras la muerte de tu maestro, sucederías naturalmente como el maestro del pico. Pero las leyes de la Tierra Sagrada tienen otras regulaciones. Para convertirte en el maestro del pico, debes cumplir una de 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Tu propio cultivo debe ser al menos el 7º nivel de la etapa del núcleo dorado. Me temo que todavía me falta un poco para eso. O bien, puedes obtener el apoyo de los otros maestros de pico. Entonces la primera parece más práctica. Entonces, solo queda la última, es reconocida por todos los maestros de pico como la más difícil. No será que me pida atacar a los santos señores de otras tierras sagradas, ¿verdad? No, es enseñar a discípulos. Enseñar a discípulos. Hacia. ¿A esto lo llamas desafío? Así es, primero bajo tu mando, debes tener al menos 3 discípulos.
y todos deben ser excepcionalmente talentosos, comparables al físico Mahayana. No solo eso. De aquí a un año, la Tierra Santa pondrá a prueba cuánto han crecido. Si aprueban, te convertirás oficialmente en el jefe del pico Taiyi. Eso es genial. Además, para revitalizar el pico Taiyi, 1 o 2 discípulos no serían suficientes de todos modos. Esto encaja a la perfección. Para la mayoría, el cultivo en reclusión no es difícil. Pero encontrar a un discípulo dotado es cuestión del destino. Sin mencionar que en un año entrenarlos incluso para un prodigio es más fácil decirlo que hacerlo. Creo que puedo intentarlo. Debes tener confianza en 2 días. Es el día en que la Tierra Santa recluta discípulos. Sin embargo, los discípulos talentosos no son tan fáciles de encontrar. Incluso aquellos con experiencia, jefes y ancianos, a menudo juzgan mal a la gente. Eso es todo lo que tengo que decir ahora. Depende de ti. Maestro, parece que nadie quiere ser tu discípulo. Sin prisas, mi reclutamiento es todo cuestión de destino. Pedazo de basura de verdad. ¿Crees que eres un jefe intentando reclutar discípulos? ¿Crees que alguien querría convertirse en tu discípulo? Si un refinador de ki puede ser jefe, entonces yo puedo ser el Santo Señor. Y ha estado practicando refinamiento de ki por más de 10 años. Gente como él, en nuestra montaña, habría sido expulsada hace mucho tiempo. Después de todo, el pico Taiyi es tan pobre que solo quedan piedras que clase de discípulo podría producir. Exacto. No gastes saliva con un idiota. Solo bajará tu nivel. Después de todo, eres la hermana mayor del pico Taiyi. Bien. Lo veré por mí misma, inútil. ¿Qué tipo de discípulos puedes conseguir? Oh, aquí hay una oportunidad. Ha llegado la oportunidad. ¿Qué estás haciendo? Te lo advierto. Los jefes de cada pico están todos aquí. Joven, ¿estás dispuesto a aceptarme como tu maestro? Los físicos especiales en este mundo se dividen en 1000 físicos menores y 100 físicos mayores, y el físico del inframundo yin místico es exactamente uno de esos 100 físicos mayores. Hay decenas de miles aquí hoy. He estado observando durante mucho tiempo, y tú eres el único. Tú también eres un jefe. Pareces no mucho mayor que yo. La edad no es un problema. Siento que estamos destinados a encontrarnos. ¿Te gustaría unirte a mi secta? Solo quieres agarrar a cualquiera. Para completar el número, ¿crees que puedes escapar de la inspección de la Tierra Santa? Solo espera a que te echen del pico Taiyi. Este chico tiene un talento extraordinario. Y parece que nació con un rastro de energía yin mística. Si elige el método de cultivo correcto, su cultivo seguramente avanzará a pasos agigantados. Ancianos, no se equivocan, ¿verdad? Es solo un perdedor. ¿Cómo podría alguien que él elija ser un físico de primer nivel? Aunque no podemos estar seguros, es lo más probable. Incluso podría ser un físico mayor. Uno de los 100 físicos mayores. Imposible. Es un perdedor. ¿Cómo podría su juicio ser mejor que el de los jefes presentes? Debe ser una coincidencia. Mi maestro es simplemente increíble. Date prisa y acéptalo como tu maestro. Un físico mayor, tal talento. ¿Cómo puede desperdiciarse en el pico Taiyi? ¿Qué? Eres del pico Taiyi. Precisamente. Ese maldito lugar, el pico Taiyi, no voy a ir allí. ¿Qué dijiste? Incluso si tuviste la suerte de encontrar un físico mayor, ¿y qué? Nadie está dispuesto a ir a ese maldito pico Taiyi. Este perdedor del refinamiento de ki de verdad se cree un maestro de la cima. Todo el mundo lo sabe. Ese lugar olvidado de Dios, la cima Taiyi. Nadie quiere ir allí para nada. Es obvio. ¿Quién no sabe que la cima Taiyi está en la miseria? Yo tampoco iría si fuera tú. ¿Estás dispuesto a aceptarme como tu maestro y unirte a mi secta? ¿Puedo preguntar quién es usted? Este es el maestro de la cima Xuanya. Cima Xuanya Tierra. Sagrada del Caos, una de las cimas principales más famosas, con cientos de discípulos. He oído que el cultivo del maestro de la cima es insondable. Maestro, por favor acepte mis respetos.
Suspiro, la cima Xuanya se llevó a otro. Tú y tu maestro son realmente inútiles, exactamente de la misma forma. La muerte de mi maestro tuvo algo que ver contigo. Un perdedor como tú. No mereces saberlo. Maestro, ¿no será que nadie quiere venir de verdad? Si tan solo sacaras uno de tus tesoros, quizás algunos de verdad vendrían. Esos solo se vuelven poderosos después de que se los dé a un discípulo. Si no me aceptan como maestro primero, no puedo darles nada bueno. ¿Quieres convertirte en discípulo? Mi maestro es muy poderoso. Maestro, ¿qué tal si simplemente regresamos? Si todo lo demás falla, vamos a echar un vistazo al pie de la montaña. Parece que es nuestra única opción. Después de observar por tanto tiempo, he visto algunos físicos de etapa menor, pero para un físico de etapa mayor, solo está ese feto infernal del yin místico. Hermano mayor, te lo ruego. Por favor, déjame unirme a la secta. Puedo soportar dificultades. Definitivamente me esforzaré más en el cultivo que cualquier otro. Largo de aquí, la cima Xuanya no acepta basura. Las otras cimas tampoco me aceptarán. Te lo ruego, definitivamente cultivaré con más fuerza. Quítate. Cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones, uno de los 10 grandes físicos inmortales. Cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones, uno de los 10 grandes inmortales. Los 10 grandes cuerpos inmortales, comparados con los 100 tipos de constituciones Mahayana, son 1000 veces más raros. Y este cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones es muy especial. Hay que pasar por tribulaciones para renacer. Antes de completar las tribulaciones, no se diferencia de una persona común. Con razón, nadie más pudo notarlo. Un simple cuerpo mortal, y quieres unirte al pico Xuanya. Sigue soñando. De verdad soy tan fracasada que nadie está dispuesto a aceptarme. De verdad no hay esperanza de vengar a mis padres. ¿De verdad quieres unirte? Sí. Toda mi familia fue asesinada por villanos. Quiero cultivar para vengarlos. Ya veo. Parece que esta es la tribulación que aún no ha terminado, por eso aún no ha renacido. Entonces estás dispuesta a unirte a mi secta y convertirte en mi discípula. Estoy dispuesta. Me preguntaba quién sería tan ciego para querer a semejante fracasada. ¿Acaso tu pico Taiji es un basurero que solo acepta basura? ¿Tú eres el jefe del pico Taiji? ¿Qué no estás dispuesta? Yo. Justo como pensaba, los fracasados solo se juntan con fracasados. Semejante pedazo de basura inútil. Solo tú. Y el pico Taiji la aceptarían. Mi discípula. Es 100 veces mejor que la tuya. Él realmente. Anfitrión, detectado. Segunda discípula, reclutada. Puntos de construcción de la secta más 10. Puntos actuales de construcción de la secta. 170. Segunda discípula reclutada con éxito. Otro objetivo de inversión adquirido, y ella es uno de los 10 grandes cuerpos inmortales. Está bien, tu discípula es 100 veces mejor que la mía, Chao Yan. Ve, pelea con esa joven, quiero ver por mí mismo. ¿Cómo es que es 100 veces mejor que tú? Sí, maestro. Ella acaba de unirse a la secta. Si alguien quiere pelear, que venga a por mí. Ella es mi hermana mayor. Puntos de lealtad de Chen Xiaofan aumentaron en 10. Es un duelo entre nuevos discípulos. Tú no eres un nuevo discípulo. Yang Chen no. Dijiste que ella es 100 veces mejor que nosotros. ¿Te atreves? Maestro, yo no sé nada en absoluto. Rayos, el cuerpo mortal de las 10.000 calamidades aún no se ha transformado. No es diferente de una persona común. Incluso si ninguno ha cultivado, definitivamente no es rival para un oponente con un físico Mahayana. Solo puedo confiar en un golpe crítico del sistema. Esta maravilla, maestro, por favor, bendícenos desde arriba. No importa. Toma esta píldora. Una píldora de refinamiento de chi de bajo grado. Esto es todo lo que el pico Taiji puede ofrecer, solo esta porquería. ¿De qué sirve? Anfitrión detectado.
Invirtiendo en la discípula Chen Xiaofan. Píldora de recuperación de chi de bajo rango, de grado amarillo. Se activó un golpe crítico de 10.000 veces. Artículo de inversión mejorado a píldora de alto rango de grado celestial. Píldora de salto corporal del dragón de nube. Genial píldora de salto corporal del dragón de nube. Puede por un corto tiempo mejorar enormemente el físico de uno. Es suficiente para lidiar con un inculto feto espiritual del yin misterioso. Maestro, me siento diferente ahora, sí. Esa es la sensación. Xiaofan, dales una buena paliza. Está bien. Hermano menor Chang, arruínala por mí. Deja que se quede en el pico Tallí de por vida como una lisiada inútil. Luego, te daré un artefacto mágico. Gracias, hermano mayor. Me aseguraré de que por el resto de su vida solo pueda ser una lisiada. Una basura atreverse a desafiar el físico Mahayana. Debe estar loco, jajaja. Uf, este perdedor incluso se unió al pico Tallí. El pico Tallí, ¿eh? No es de extrañar entonces. Pequeña, no me culpes por ser despiadado. El camino del cultivo es justo así. El maestro cree en mí, e incluso me dio píldoras poderosas. No puedo hacer que el maestro quede mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Qué le acabas de dar de comer? No lo acaba de decir una píldora de recuperación de ki. Lo que vi hace un momento era de hecho una píldora de recuperación de ki. ¿Cómo es posible? Podría ser que esta chica no tenga un físico mortal ordinario. Yo mismo examiné a esta chica. Sus meridianos están bloqueados, sus huesos son rígidos. Es imposible que sea rival para el físico. Mahayana podría ser. Lo que ese perdedor le dio era un elixir milagroso para tener tal efecto. Incluso podría ser una píldora de grado celestial, como era de esperar. El pico Tallí aún oculta secretos. Muy bien. Ahora que el duelo de los nuevos discípulos terminó, no es hora de que los discípulos veteranos luchen Xiaoyu. Da la casualidad de que la última vez en el pico Tallí no terminamos nuestro combate. Maestro, sálveme. Te lo advierto. Mi maestro puede usar un solo dedo para aplastarte hasta la muerte. Oigan, miren todos, un digno maestro de sala del pico principal está atacando a una discípula. ¡Qué descaro! Vengan todos y juzguen por ustedes mismos. Simple. Entonces, entre tú y yo, un duelo bastará. Un combate es suficiente. Oh, no se me pasó la mano. ¿Qué están haciendo? Anciano Ouyang. Llega en el momento justo. Este Cheng Chimo, sin razón alguna, intentó atacarnos. Hoy es el día en que la Tierra Santa abre sus puertas para reclutar discípulos. Ustedes dos son señores de pico. Después de todo, esto es inapropiado. Exacto, qué inapropiado. Según la tradición, cada año tras el reclutamiento, 3 meses después, la Tierra Santa llevará a cabo una competencia para los nuevos discípulos. Si quieren competir, cuando llegue el momento, pueden dejar que sus discípulos entren a la arena y demuestren sus habilidades. Veamos. ¿Qué tan bien los han entrenado en realidad? En 3 meses, ya verás. ¿Es este el discípulo que reclutaste hoy? Sí, Xiaofan, ven aquí. Él es el anciano Ouyang del Salón de Disciplina. Saludos, anciano. Parece que solo es un simple plebeyo. Su potencial es incluso algo escaso. Pero considerando el estado del pico Tallí, ningún joven talentoso estaría dispuesto a ir allí. Jiang Chen, ¿recuerdas las condiciones que mencioné antes? Sí, lo recuerdo. No me pediste que aceptara a un discípulo. Esperar que alguien como Jiang Chen, que tiene un talento mediocre, encuentre a un discípulo dotado es simplemente irreal.
Maestro, ¿por qué este anciano no deja de suspirar así? Probablemente solo se está haciendo viejo y es un poco dramático. Xiaoyu, Xiaofan. Regresemos al pico Tallí. Vámonos. Xiaofan. Dijiste antes que empezaste a cultivar por venganza. Cuéntame más sobre eso. Hace 6 meses un grupo de bandidos asaltó mi aldea dejando a todo el pueblo en ruinas. Quedé sepultada bajo una casa derrumbada y me desmayé apenas sobreviví, pero cuando desperté, todos en la aldea habían sido masacrados. El cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones está destinado a pasar por muchas pruebas. Esta debe ser su prueba pendiente. Solo resolviendo este karma, renacerá de verdad. Está bien todo, está bien ahora. Entonces sabes quiénes eran esos bandidos. Los sé, son de la fortaleza Atrapavientos. Su líder está en el primer nivel del establecimiento de fundación. Bien, un simple primer nivel del establecimiento de fundación en un mes te llevaré montaña abajo para vengarte. Gracias por el ungüento, maestro, me siento mucho mejor. Maestro, el talento de esa chica es tan malo como es posible que sea, porque el hermano menor Chang no pudo vencerla. He observado a esa chica, su talento es sin duda pésimo. Debe ser por la píldora que Yang Chen le dio. Pico Tallí. ¿Cómo podría tener píldoras de alto grado? El último clavo atrapa dragones estando en el pico Tallí. No es por casualidad, parece que ese viejo se llevó muchos secretos a la tumba. No importa. Lo que sea que tenga el pico Tallí, nosotros en el pico Xuanya también lo tenemos. Yang Yan, concéntrate en tu cultivo. En 3 meses quiero que estés en esa arena y le quites la vida a esa chica para que esa basura de Yang Chen ya no tenga ninguna razón para quedarse en el pico Tallí. No se preocupe, maestro. Me aseguraré de que ella muera de forma muy dolorosa. ¿Quién se atreve a invadir la fortaleza del viento feroz acaso? Quieren morir. Oh, estas 2 chicas tienen lo suyo. Ya que están aquí, ni piensen en irse. Déjenme divertirme un poco con ustedes. Fuiste tú el que asaltó la aldea Chen. He asaltado más aldeas de las que puedo contar. ¿De cuál hablas? Este es el lugar, Xiaoyu. Una vez que nuestro líder termine su retiro, todos van a morir. Con solo el nivel 1 o 2 de establecimiento de fundación te atreves a fanfarronear. Nuestro líder capturó un recipiente de cultivo de primer nivel. Cuando salga estará mucho más allá del nivel 1 o 2 de establecimiento de fundación. Cuando ascienda, incluso superará con creces las etapas de núcleo dorado y alma naciente. Xiaofan. Adelante. Gracias, maestro, por permitirme vengarme. Maestro, ¿qué me está pasando? No entres en pánico a partir de este momento.
Ha sido completamente transformado. Anfitrión detectado. Asistiendo al discípulo, Chen Xiaofan, para lograr su venganza. La lealtad de Chen Xiaofan ha llegado a 100 puntos de construcción de la secta. Los 40 puntos de construcción actuales 210. El cultivo del anfitrión aumentó 5 niveles. Discípulo del anfitrión detectado. Chen Xiaofan ha renacido. Despertó el físico mortal de las 10.000 tribulaciones. Puntos de construcción de la secta. Plazo 100. Puntos de construcción actuales 310. El cultivo del anfitrión aumentó 5 niveles. Mi cultivo aumentó 10 niveles al instante, llegando al nivel 6 de establecimiento de fundación. Adelante. Digno del imperio Granchan linaje real, un poder tan puro. No me digas que no temes la venganza del imperio. Desde que empecé en este negocio, ¿crees que me da miedo morir? Cuando llegue el momento, drenaré todo el poder de tu cuerpo. A lo mucho, huiré bien lejos. Jefe, algo anda mal. Alguien está entrando a la fuerza. ¿Qué? ¿Acaso el imperio Granchan nos ha encontrado? No, pero uno de ellos parece estar en el nivel 3 del establecimiento de la fundación. Un simple nivel 3 del establecimiento de la fundación. En solo 6 horas, mi cultivo ha subido al nivel 5 del establecimiento de la fundación. Ja. En cuanto salga y me encargue de esas ratas, volveré para dejarte seca. Gracias, benefactor. Gracias, Salvador. Muchas gracias, benefactor. Esta fortaleza cazaviento es realmente despiadada. Pensar que tenían a tantos encerrados, gente inocente. Muy bien, ya están a salvo. Pueden irse a casa. ¿Podría decirnos su nombre, benefactor? Oh, no se preocupen por los nombres. Nosotros del Pico Tallí, de la Tierra Santa del Caos. Nunca dejamos nombres al hacer buenas obras. Gracias. Bien, regresemos nosotros también. Sí, maestro. ¿Crees que puedes huir tras provocar a la fortaleza cazaviento? Maestro, esta persona es muy fuerte. No soy rival para él. Maestro, este tipo es increíblemente fuerte. No soy rival para él. Un simple nivel 3 de establecimiento de la fundación se atreve a causar problemas en la fortaleza cazavientos. Maestro, él está al menos 2 niveles por encima de mí en cultivo. Llévate a tu hermano menor y vete primero. Yo lo detendré. Solo 2 niveles por encima de ti. Me diste un susto. ¿Cómo te atreves a destruir la fortaleza cazavientos que tardé años en construir, niño? Voy a drenar cada gota de sangre de tu cuerpo. Maestro. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien tan joven tener un cultivo de nivel 6 de establecimiento de la fundación o superior? El mundo de los genios. No es algo que un pedazo de basura como tú podría entender jamás. Así que esto es lo que se siente estar en el nivel 6 de establecimiento de la fundación. Maestro, nunca imaginé que yo también alcanzaría algún día el establecimiento de la fundación. Si todavía estuvieras aquí para ver esto, estarías tan feliz que volverías a la vida. Maestro, ¿cómo te volviste tan poderoso? Por supuesto, antes de esto solo intentaba entrenarte, así que oculté mi verdadero poder a propósito. Lo sabía. El maestro es un maestro sin igual. Definitivamente me esforzaré en mi cultivo de ahora en adelante y lucharé por ser tan fuerte como tú. Muy bien. Vamos, regresemos al Pico Tallí. Este hombre es tan joven, y sin embargo, ya está en el nivel 6 de establecimiento de la fundación. Además, con mi linaje imperial, soy extremadamente sensible a la providencia de los demás, pero nunca he visto una providencia como la que posee este hombre.
Acaba de mencionar que regresaría a una Tierra Santa, la más cercana de aquí. Es la Tierra Santa del Caos, la familia imperial Dakian, ha predicho. Que cerca del caos, pronto aparecerá el reino secreto de un gran emperador, y ahora que me he encontrado con alguien de la Tierra Santa del Caos, quizás esta sea también mi providencia. Para. Talento. Cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones. Despertado. Cultivo ninguno lealtad 100. El cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones es uno de los más raros del mundo. Uno de los 10 grandes cuerpos inmortales, pero aquí en mi poder no parece haber una técnica que se ajuste a este tipo de físico. Otras técnicas también podrían funcionar y el progreso sería rápido, pero sería un poco un desperdicio. Como sea, estoy dispuesto a sacrificar la soltería eterna de mi maestro en su próxima vida por una técnica que le vaya bien a Xiaofan. Xiaofan, toma esta técnica. Gracias, maestro. Inversión del anfitrión en discípulo. Detectada. Técnica de grado alto. De rango misterioso. Arte de polvo. Asentado. Se activó un golpe crítico de 10.000 veces. Inversión mejorada a técnica de rango. Emperador Xuan Arte Xuan. Xuan. Vaya, de verdad funcionó, maestro, su tumba, al estar enterrada en el pico Taiyi. De verdad mejoró el Feng Shui. Xiaofan, esta técnica encaja perfecto contigo. Vuelve y entrena duro. Definitivamente progresarás rápido. Sí, no lo decepcionaré, maestro. Bien. Hermano menor, Yang, como se esperaba del físico de matriz abisal, de Yin misterioso. Tu velocidad de cultivo es realmente asombrosa, en menos de 3 meses. Ya has alcanzado el 3er nivel de refinamiento de Qi. A este ritmo ni hablemos del pico Shuangya. Incluso en toda la Tierra Santa, estás entre los mejores. Genial. Entre los nuevos discípulos de este año. Seguramente eres el número 1. Realmente espero que el día de la competencia de nuevos discípulos llegue pronto. No puedo esperar. La humillación que sufrí aquel día, la devolveré multiplicada por 100. Bien. El combate en el escenario es impredecible. Podrás ir con todo entonces, si alguien muere en el escenario durante el encuentro. Los ancianos del Salón de la Disciplina no tendrán nada que decir. Está bien, Yang Chen, tengo mucha paciencia. Una vez que te eche como a un perro callejero del pico Taiyi, naturalmente tendré tiempo de sobra para explorar adecuadamente los secretos del pico Taiyi. Xiaofan, eres muy fuerte. Tengo las manos entumecidas por el impacto. Es porque mi hermana mayor se contuvo, de lo contrario, me habría derribado hace mucho. Maestro. Xiaoyu ya está en el 4.º nivel del reino de establecimiento de fundación si no se hubiera contenido. Me temo que no sería solo cuestión de si te derriban. Como era de esperar de uno de los 10 grandes cuerpos inmortales, solo han pasado 3 meses. Y ya has alcanzado el 5.º nivel de refinamiento de Qi. En 2 días. Será la competencia de entrada para nuevos discípulos. No te avergonzaré, maestro. Así que este es el nuevo discípulo que reclutó el pico Taiyi. Realmente aceptaron a una persona común con un talento tan patético. Por eso la gente dice que la gente del pico Taiyi están todos locos. La mayoría huiría de un discípulo así. Si me preguntas, el pico Taiyi debería cambiar su nombre a pico de reciclaje de basura. No te preocupes, Xiaofan. Eres mi discípulo. Mi mejor discípulo. No hay necesidad de estar nervioso para nada. Con tu fuerza, sin duda, puedes ganar el campeonato. Sí, maestro, puedo hacerlo. Definitivamente no avergonzaré al pico Taiyi. Oye,
Guardar las apariencias no es lo importante. Lo importante es, aposté 100 piedras espirituales por ti. Tienes que ganarlas de vuelta, sí o sí. Ja, 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 ja. Parece que el pico Tai Yi eventualmente tendrá un nuevo maestro. Mira, Todos los nuevos discípulos den un paso al frente para el sorteo para decidir el orden de los duelos. Espero que en la primera ronda me toque contra ella. No te preocupes. Ya he hecho los arreglos. Excelente, maestro. Entonces, asegúrate de no contenerte. Mata a golpes a esa perdedora del pico Tai Yi. Bien, los que sacaron el número 1 del grupo A, que ambos discípulos den un paso al frente para el combate de práctica. maestro soy yo. Oh, de verdad lo es. Te toca primero, me pregunto quién será el oponente. Lo sabrás cuando llegues allí. Ajá, esto es genial. En el primer combate me tocó una perdedora. ¿A quién llamas perdedora? Una perdedora te lo dice a ti. Oh, así que es una perdedora la que nos está hablando. Solo eres pura palabrería, ¿te atreves a apostar conmigo? Oh, ¿cuántas piedras espirituales quieres apostar? Las piedras espirituales son aburridas. Apostemos nuestras extremidades, al perdedor se le cortarán las manos y los pies. Vaya que son apuestas altas. Apostar extremidades. Todos los meridianos del cuerpo están conectados. Si le cortan todas las extremidades, incluso para un núcleo dorado, o incluso un experto del alma naciente seguiría quedando lisiado. ¿Por qué el pánico? Esta nueva discípula del pico Xuanya tiene uno de los físicos del gran vehículo, mientras que la del pico Tai Yi no es más que un pedazo de basura en 3 meses. Si siquiera puede alcanzar el primer nivel de refinamiento de chi. Es difícil de decir, con un físico del gran vehículo, incluso con los ojos cerrados y con una mano y un pie atados. Es imposible que pierda. Exacto. En mi opinión, no hay necesidad de un combate en absoluto. Probablemente terminará en un abrir y cerrar de ojos. Así que, ¿te atreves a apostar conmigo? Maestro, no aceptes. No le hagas ni caso. A menos que sea un completo idiota, nadie aceptaría una apuesta así. Difícil de decir. En cuanto a los de la cumbre Tai Yi, no me sorprendería que fueran idiotas. Después de todo, hasta aceptan a semejantes discípulos inútiles. Hermano mayor, te estás pasando. ¿Cómo se atrevería a aceptar este perdedor? ¿Por qué no apostar algo más práctico? Gánate a esa discípula de la cumbre Tai Yi. Error mío no haberlo pensado. Un perdedor como él, ¿cómo podría tener semejante valor? ¿Por qué no ladras 3 veces como un perro y pasas gateando entre mis piernas? Así te dejaré en paz. ¿Qué te parece? ¿Por qué dices tantas tonterías? Sube a la arena y pelea. Bien. Acepto la apuesta. He oído bien. Ese perdedor de Yangchen de la cumbre Tai Yi de verdad aceptó. Ja, pensé que solo era un perdedor. No esperaba que también fuera un descerebrado. Si quieres morir, simplemente salta de la cumbre Tai Yi. ¿Por qué venir aquí a humillarte? Él aceptó compañeros discípulos presentes. Mayores y ancianos presentes. Aceptó la apuesta conmigo apostando sus extremidades. Solo temo que cuando llegue el momento, algunos maestros de cumbre sean unos sinvergüenzas e intenten echarse atrás. Es una victoria asegurada. ¿Por qué alguien querría echarse atrás? Bien. Entonces añadamos también tus extremidades a la apuesta. ¿Qué tal eso? Está loco este Yangchen. Incluso se atreve a subir la apuesta. Estos perdedores de la cumbre Tai Yi, ¿será que durante su cultivo sufrieron una desviación de chi y perdieron el juicio? Basta. Deténganse. Esto es una tierra santa. Un combate de práctica para nuevos discípulos. No un garito de apuestas de mercado. Si nadie se rinde, discípulos que compiten suban a la arena ahora. Vamos. Adelante, Xiao Fan. Como se esperaba del cuerpo Mahayana. Solo han pasado 3 meses y ya ha alcanzado tal nivel de cultivo. A este paso.
Es probable que esté al menos en el segundo nivel de refinamiento de chi, tal vez incluso en el tercero. 1 nivel por mes. ¡Qué velocidad! En toda la historia de la Tierra Sagrada. Es una hazaña realmente rara. Lástima que tu inútil maestro. Pronto terminará con los huesos rotos y ni siquiera podrá recoger tu cadáver. Discípulos, esto es un duelo. Mantengan la compostura. No se permiten artefactos mágicos ni píldoras. Pueden comenzar. Esto es lo que mi maestro preparó especialmente para mí, una técnica de grado celestial. Se adapta perfecto a mi matriz del yin místico. Muere. Esta es la niebla sombría natal de la matriz del yin místico. Esta niebla es extremadamente fría y oscura. No solo puede nublar los sentidos, sino incluso corroer el cultivo. Incluso para alguien cuyo nivel sí varios niveles superior, tocarla sería insoportable. Solo en el tercer nivel de refinamiento de chi ya puede usar la niebla sombría natal. Shen Qinmo realmente se esforzó al máximo por este discípulo. Aunque terminará en un instante, ver la matriz del yin místico, usar la niebla sombría natal, hace que todo valga la pena. Jiang Chen, ¿ya decidiste qué extremidad debo cortarte primero? Que no le afecta en absoluto la niebla sombría no puede ser. Lo más aterrador es el cultivo de esa chica. ¿Cómo puede ser superior a la del yin místico? Esto es imposible. ¿Has hecho algún truco? Oye, no digas tonterías, todos los grandes ancianos están mirando. No lances acusaciones sin fundamento. No hay ni rastro de ningún artefacto, ni fluctuación de píldoras especiales. Esta chica depende de su propia fuerza para resistir la niebla sombría natal del yin místico. ¿Cómo es esto posible? Ya decidiste qué extremidad te corto primero. Imposible, maestro. ¿Qué demonios está pasando? Imposible. La constitución de Yin místico de Jiang Yan es extremadamente rara. Incluso hice lo imposible para encontrarle una técnica de grado celestial. No hay nada malo en su cultivo. Podría ser que esa chica no tenga un cuerpo mortal común. ¿Cómo es posible? Debería ser una basura sin talento, ¿verdad? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Vas a pelear o qué? Su cultivo subió más rápido que una constitución de gran éxito. Y no le afecta la niebla sombría natal. Sus movimientos son simples y puros. ¿Será que este es uno de los 10 grandes cuerpos inmortales, el cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones? El cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones no se diferencia de una persona común antes de despertar. Con razón, todos pensaban que esa chica no tenía talento. Hace 3 meses aún no había despertado mediante las tribulaciones. Los 10 grandes cuerpos inmortales. Puede que no aparezca ni uno en un siglo. Incluso nuestro Santo Señor de la Tierra Sagrada del Caos tiene uno de los 10 grandes cuerpos inmortales. Todos decían que el Pico Tallí acogió a una basura. ¿Quién iba a imaginar que en realidad tiene un cuerpo inmortal único en el mundo? 10 grandes cuerpos inmortales. 10 grandes cuerpos inmortales. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no me di cuenta? Esto es imposible. Tal vez. Esto es solo el destino. No hay nada que hacer. Yuan Wang. Maestro, gané. Jiang Chen. Joven amigo, únete al pico de la frontera oeste. Te garantizo que todos los recursos serán prioritarios para ti. Artefactos y técnicas. Te daré lo mejor de todo. Bah, ese pico de la frontera oeste no es más que un montón de hierbas inútiles. Ven a mi pico Shangyu, es de toda la Tierra Santa, el lugar más rico. Hay piedras espirituales de sobra. Tenemos cualquier recurso que desees. Te daré 10,000 piedras espirituales al mes para tus gastos. Sobrino Jiang Chen,
Aún eres joven, no puedes manejar un físico inmortal. Deja que tu tío Marcial se encargue. Te daré 80 discípulos a cambio de ella, para que tu pico Tallí prospere. Locos se han vuelto todos locos. Los maestros de pico. Normalmente son tan distantes, nunca los había visto actuar así. Después de todo, es uno de los 10 físicos inmortales. La Tierra Santa del Caos tiene una herencia milenaria. Antes de esto, el único que lo poseía era nuestro Santo Señor. De verdad envidio a esta joven. Puede elegir el pico que quiera, recibirá recursos sin condiciones. Solo me pregunto cuál elegirá. Gracias por su generosidad, maestros de pico. Pero ya me he unido al pico Tallí, y en esta vida solo seré una discípula del pico Tallí. Conoces la situación en el pico Tallí. No tienen recursos para sustentar tu cultivo. Con un talento tan inigualable, no debes dejar que se desperdicie. Ya me he decidido. Aparte de estar al lado de mi maestro, no iré a ningún otro lado. Este Jiang Chen realmente logró encontrar a una discípula con un talento excepcional, y esta discípula es en realidad extremadamente leal a él. Podría ser que, aunque Jiang Chen tiene un talento mediocre, es realmente hábil para detectar talentos y enseñar. Nuestro vínculo como maestro y discípula no ha terminado, así que por favor, no intenten separarnos. Además hay una cosa más. Todos ustedes son testigos. Esta persona todavía me debe un par de manos y pies. Jiang Chen, no te atrevas a hacer ninguna locura. Todos los maestros de pico y ancianos están aquí presentes. Solo estoy cumpliendo los términos de nuestra apuesta. Tú fuiste quien propuso la apuesta hace un momento. ¿Cómo puede considerarse esto una locura? Las leyes de la Tierra Santa prohíben matar a los compañeros discípulos. Nunca dije que te mataría. Solo voy a quitarte las extremidades. Maestro, sálveme, maestro. Jiang Chen, no vayas demasiado lejos. Miren todos con atención. Cierto maestro del pico Xuanya se está comportando como un sinvergüenza descarado. Que nadie se junte con la gente del pico Xuanya, porque todos en ese pico son unos descarados. Apostar las extremidades es ciertamente demasiado. Tío Marcial, más tarde te enseñaré cómo elegir discípulos. Ya que se hizo la apuesta, debe cumplirse, especialmente para un maestro de pico, cuyas palabras y acciones representan a la Tierra Santa. ¿Cómo podría uno retractarse? Chao Juve. Sí. Maestro, sálveme, maestro. Maestro, sálveme. Tú fuiste quien insistió en apostar. Y justo frente a todos los maestros de pico y ancianos. ¿Cómo esperas que te salve? Esta vez. Veamos a dónde puedes huir. Ling Yun es el discípulo principal del pico Xuanya. Alcanzó la etapa de establecimiento de la base siendo tan joven. Suspiro, pensándolo bien. Eso se considera un talento de primer nivel, pero de esta forma, incluso si tratan sus heridas, seguirá siendo un inútil. Más vale que te portes bien la próxima vez. Aléjate de las apuestas. Y lo más importante, aléjate del pico Xuanya. Espera. ¿Qué estás haciendo? Según las leyes de la Tierra Santa, no estás calificado en absoluto para suceder como maestro del pico Tallí. Su Alteza, más adelante, está la entrada del lugar sagrado del caos. Por fin estamos llegando. Volviendo al lugar sagrado. La providencia que rodea a ese hombre no se parece a nada que haya visto. Dijo que regresaba al lugar sagrado. El más cercano a aquí es el lugar sagrado del caos. Ese hombre me salvó la vida, y lo que es más importante, la magnitud de su providencia, es algo que nunca antes había visto, aunque soy una princesa. Soy de una rama secundaria poco valorada en la corte imperial, y mis recursos de cultivo son muy limitados. Mejor me voy del imperio, y pruebo suerte, apura el paso. Según las leyes del lugar sagrado, simplemente no estás calificado para ser el jefe del pico Tallí. Escuchen todos, las leyes del lugar sagrado dicen:
que quienes no han alcanzado la etapa del núcleo dorado y no han recibido la aprobación de los otros jefes de pico. Deben tener 3 discípulos con un talento excepcional para ser el jefe del pico Taiyi y tú, Jiang Chen. Actualmente solo tienes 2. El lugar sagrado sí tiene esa ley. Aunque uno de ellos tiene uno de los 10 grandes físicos inmortales, la cantidad no cumple con lo requerido. Pero siendo un físico inmortal, no debería esta regla ser. Un mediocre como Jiang Chen, ¿cómo podría enseñar bien un físico de los 10 grandes inmortales, como no puede asumir el cargo? De jefe del pico Taiyi, este talentoso físico inmortal debería estudiar con otro jefe de pico. Exacto, Jiang Chen no está calificado. Anciano Ouyang no le parece. Las leyes del lugar sagrado no se pueden romper. El día de la entrada, este físico mortal de las 10.000 tribulaciones se arrodilló y suplicó ante cada uno de los jefes de pico. Pero al final, solo Jiang Chen la aceptó. Esto estaba destinado a ser, pero la ley es la ley. Jiang Chen, sobre este asunto ya te lo advertí. Xiao Fan estaba muy emocionada tras despertar el físico inmortal y se olvidó por completo de esto. Asia. Elder Ouyang, no podemos extender el plazo para este asunto. Según el límite de tiempo legal. De hecho, quedan 2 días. ¿Estás seguro de que en estos 2 días podrás encontrar un discípulo adecuado? La Tierra Santa tiene una herencia milenaria. ¿Cómo se le permitiría a un inútil como tú heredarla el jefe del pico Taiyi? Incluso si el maestro ya no es el jefe y deja el pico Taiyi, seguiremos acompañándolo. Exactamente, el maestro es el maestro. Sin importar si es el jefe o no. Así que lo que estás diciendo es, tienes la intención de desertar de la Tierra Santa. Elder Ouyang. Según las leyes de la Tierra Santa, desertar de la Tierra Santa, ¿cómo debería manejarse eso? Traicionar a la Tierra Santa naturalmente merece ejecución inmediata, incluso si te vas por tu cuenta. Con el permiso de la Tierra Santa, aún debes antes de dejar la Tierra Santa hacer que destruyan tu base de cultivo. No hay lugar para negociar esto, Elder Ouyang. Estos 2 discípulos, sin importar el talento o el cultivo, ambos son de primer nivel. Mirando por toda la Tierra Santa, en otros picos inmortales, ¿qué discípulos podrían superar a ellos 2? Estos 2 discípulos tuyos son de hecho notables. Incluso si el Santo Señor estuviera aquí en persona, no encontraría ningún fallo. Pero la ley no puede ser violada. Especifica 3 personas, ni una menos servirá. Chicos, sobre el asunto de Juner, ajustaré cuentas contigo más tarde. Pero el pico Taiyi me lo quedaré sin duda. Maestro, aún quedan 2 días. Bajaré rápido de la montaña para buscar a alguien. Así es, maestro, definitivamente encontraremos a uno. Según la ley, tiene que ser alguien con un talento excepcional. 2 días. Ya veré cómo diablos vas a encontrar a uno para mí. Encontrar un buen discípulo depende de la suerte. Jiang Chen reclutó un cuerpo mortal de las 1000 tribulaciones. Probablemente agotó toda la suerte acumulada durante miles de años de un solo golpe. Por no hablar de 2 días. Incluso en 200 años no debería esperar encontrar otro que sea adecuado. Un gran grupo de personas está subiendo la montaña. Esta bandera es la guardia de honor del Imperio Daqian. El Imperio Daqian es una gran potencia. Su legado supera incluso al de la Tierra Sagrada del Caos, alguien con una comitiva de este nivel. Debe ser de la familia imperial de Daqian. La familia imperial de Daqian, ¿por qué habrán venido de repente a la Tierra Sagrada? Soy del Salón de Aplicación de la Ley de la Tierra Sagrada del Caos, el anciano jefe Ouyang Wu. ¿Puedo preguntar quién es usted? Saludos, anciano Ouyang. Soy la princesa He-Xuan del Imperio Daqian. Princesa, ¿por qué ha venido a la Tierra Sagrada del Caos? ¿Cuál es el motivo de su visita? Para buscar un maestro. Para buscar un maestro. ¿Qué acaso su Tierra Sagrada no acepta discípulos del Imperio? Bueno, no existe tal regla. Es solo que hay muchos picos y linajes. Me pregunto si la princesa tiene alguna preferencia. Realmente está aquí. ¿La familia imperial de Daqian? ¿Por qué se unirían a una tierra sagrada? El imperio tiene su propio legado.
He oído que la familia imperial de Dacian tiene muchos descendientes. Incluso con los recursos del imperio, no hay suficiente para todos. Tal vez los de las ramas secundarias no reciben muchos recursos. Así que simplemente eligen unirse a otras sectas. Es una posibilidad. Tiene sentido, el linaje directo del imperio Dachin. No es inferior a los 10 físicos inmortales. Incluso los linajes secundarios poseen un talento de primer nivel. Si podemos aceptarla como discípula, sin duda se convertirá en una genio legendaria. Linaje imperial, talento de primer nivel. Maestro, si podemos aceptarla como discípula, cumpliremos con las normas de la secta. Sigue soñando una noble princesa imperial. ¿Por qué se uniría a tu pico? Su Alteza, soy el jefe del pico Xiyang. Si se une al pico Xiyang, todos los recursos serán prioritarios para usted. Su Alteza, por favor, venga al pico Shangyu. Todos los artefactos, técnicas y píldoras están a su disposición para elegir. ¿Puedo preguntar a qué pico pertenece usted? Yuan. ¿Puedo preguntar de qué pico vienes? ¿Por qué le preguntas a él? Él es del pico Taiyi. Es el pico más pobre de la Tierra Sagrada, el linaje más inútil. Para cuando llegó su generación, ya está prácticamente acabado. Así que es el pico Taiyi. Me pregunto si podría unirme al pico Taiyi. Que al pico Taiyi ya le faltan recursos, por no mencionar que ya tienen un cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones. Si vas allí, no recibirás ningún apoyo en absoluto. Pico Taiyi. ¿Por qué otra vez? El pico Taiyi, ¿acaso un cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones no es suficiente? Incluso alguien de sangre real quiere unirse al pico Taiyi. Realmente hay un cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones allí. Eso es genial, maravilloso, unirme al pico Taiyi. Fue sin duda la elección correcta. La suerte de esta persona es realmente extraordinaria. El pico Taiyi realmente tiene a alguien que rara vez se ve en 1000 años. Un cuerpo mortal de las 10.000 tribulaciones. Aposté bien. ¿Por qué quieres unirte a su pico? Ya nos conocemos. Aquel día en la aldea Gale mataste a esos 3 bandidos y me salvaste la vida. Ya veo, tú también estabas en la aldea Gale ese día. Entonces realmente es el destino. Así que es para pagar una deuda por salvarte la vida. Su Alteza no hay necesidad de desperdiciar su talento en el pico Taiyi. Por eso, no estoy menospreciando al pico Taiyi, pero simplemente no pueden permitirse costear el cultivo de alguien con su talento. Exacto. Si solo quiere devolver el favor, puede venir a mi pico Shangyu. Daré 1 millón, no, 10 millones de piedras espirituales al pico Taiyi para ayudarla a pagar esta deuda. Así que es por gratitud. Hay muchas formas de mostrar gratitud. Estoy seguro de que Su Alteza no querría arruinar su futuro camino de cultivo por esto. No, no es solo por gratitud. Ya me he decidido. Solo quiero unirme al pico Taiyi, maestro, por favor, acépteme como su discípula. Ah, realmente se unió. De verdad lo tomó como su maestro. Eso es de la gran dinastía Qian la princesa. De verdad, se está inclinando ante Yang Chen, que tiene nuestra edad. ¿Por qué acaso no es ese Yang Chen-un, perdedor de lo peor? ¿Por qué el cuerpo mortal de las 1000 calamidades está bajo su tutela? Incluso alguien de linaje imperial quiere unirse a su pico. ¿Será que hay algo especial en él? Maestro, por favor acepte de una vez. Así nuestro pico Taiyi tendrá 3 discípulos y cumplirá con los requisitos legales. Sí, maestro, ya que tienes tal vínculo con esta joven, tal vez estaban destinados a ser maestro y discípula después de todo. Muy bien. Siendo así, te aceptaré. Gracias, maestro. Imposible, imposible. Un cuerpo mortal de las 1000 calamidades y ahora otro linaje imperial de la Gran Qian. Más un zorro celestial de 9 colas. ¿Por qué todos van al pico Taiyi? Debe haber algo en ese pico Taiyi. ¿Qué se trae entre manos? ¿Qué dices que la discípula mayor de Yang Chen tiene el linaje del zorro celestial de 9 colas? Yang Chen acogió al cuerpo mortal de las 1000 calamidades que todos despreciaban. Bajó de la montaña una vez y por casualidad salvó a alguien del linaje imperial de la Gran Qian y a un zorro celestial de 9 colas. Aunque su talento sea mediocre, esta suerte suya es realmente increíble. Anciano Ouyang, en este caso estoy calificado para suceder como jefe del pico Taiyi. Ah, es cierto. Aunque las reglas de la Tierra Santa dicen que tras 1 año, el progreso de cultivo de los discípulos será evaluado, pero dado el talento de estos 3, seguro que no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Simplemente no lo entiendo. Un zorro celestial de 9 colas.
Un cuerpo mortal de las 1000 calamidades. Un linaje imperial. Que aparezca cualquiera de estos es extremadamente raro en este mundo, porque están todos yendo en masa al Picotayi. Me duele el corazón. No puedo con esto. Mi medicina. Dame mi medicina. Rápido, medicina. Anfitrión, detectado. Aceptando al tercer discípulo. Puntos de construcción de la secta, plus 10. Puntos actuales de construcción de la secta, 320. ¿Por qué? ¿Por qué el zorro celestial de 9 colas, el cuerpo mortal de la eterna tribulación, el linaje imperial, están todos bajo su mando? Es claramente un perdedor. La fortuna del Picotayi realmente desafía a los cielos. No debería ser así. Todo debe ser por culpa de ese último clavo atrapa dragones. ¡Maldita sea! Más de 10 generaciones de patriarcas del Pico Xuanya han planeado esto por 1000 años. Debo tener éxito. Guardias. Maestro. Ve a investigar a esa tal Jixuan. ¿De qué rama de la familia imperial Dakian proviene? ¿Y por qué dejó el imperio? Debe haber una razón detrás de esto. Sí, maestro. Habla. El hermano mayor Ling Jun acaba de despertar y no deja de decir que quiere verlo. Ese inútil ya no sirve para nada. Échenlo de la montaña. Sí. Maestro, gracias a sus bendiciones, el Picotayi ahora puede considerarse un poco más concurrido. Antes de morir, usted dijo, una vez me dijo que una vez que revitalizara el Picotayi, descubriría naturalmente los secretos que mencionó. Cuídenos desde los cielos, definitivamente lo lograré. Vengan por su gran maestro. Enciendan algo de incienso. Jixuan, ven conmigo. Maestro. Maestro. Su nivel de lealtad no es alto. Parece que se unió al Picotayi con alguna intención oculta. Siéntate. Dime, ¿por qué quieres unirte al Picotayi? Aquel día, en la aldea Gele, fue el maestro quien me salvó. Y el maestro es tan joven y aún así posee un poder tan increíble. Seguro que sus habilidades son extraordinarias, por eso anhelaba venir aquí. Y vine específicamente para ser su discípula. Quiero la verdad. ¿Acaso lo sabe que tengo otro motivo? ¿Cómo es posible? Maestro, digo la verdad. Xiaofan, ven aquí. Sí, maestro. ¿Qué ocurre, maestro? Desde que te uniste al Picotayi no te he dado ningún artefacto mágico todavía. Hoy te otorgaré uno. Gracias, maestro. Se detectó que el anfitrión está invirtiendo en un discípulo artefacto de grado medio, de nivel amarillo, bastón de oro negro. Se activó un golpe crítico de 10.000 veces. Inversión mejorada a artefacto de nivel santo bastón de 9 dragones con patrón de nubes. Maestro, este artefacto es increíble. Parece tan poderoso como el látigo atadragones de mi hermana mayor. Ambos son mis discípulos. Yo debo tratarlos a ambos por igual naturalmente.
Vayan a practicar ahora. Sí. El aura de ese artefacto de hace un momento no parece más débil que el que mi padre usa habitualmente. El que usa mi padre es un artefacto de nivel santo. ¿Cómo puede ser? En toda la dinastía, los artefactos de nivel santo son muy escasos. Pero aquí, él simplemente se lo dio a un discípulo como si nada. Y Chen Xiaofan acaba de decir que Xiaoyu también tiene uno parecido. Eso significa que ambos discípulos del pico Taiyi tienen cada uno un artefacto de nivel santo. Ni siquiera los príncipes directos de la dinastía tienen uno cada uno. ¿Quieres uno? Sí. No. En mi trato con los demás, siempre he creído en la sinceridad mutua, especialmente cuando se trata de discípulos con los que paso cada día. Un artefacto de nivel santo. Es un artefacto de nivel santo. Lo regala así sin más. Entonces, ¿cuántos tesoros más debe tener? Maestro, hablaré. Bien. Adelante entonces. Me uní al pico Taiyi. Por un lado, es porque el maestro me salvó en aquel momento ese fugaz encuentro. Por otro lado, en realidad era para escapar de los problemas. Vaya qué tipo de problemas. Originalmente tenía un hermano mayor de padre y madre. Aunque nacimos en una rama secundaria en cuanto a talento, no éramos inferiores al linaje directo. Pero cuando mi hermano tenía 17 años, murió de repente en un accidente. Después de eso, mi padre y mi madre también sufrieron accidentes uno tras otro. Así que el linaje real directo temía que amenazaras su posición y querían eliminarte por completo, aunque el imperio Dagan es poderoso y próspero. Seguro que no querrían enemistarse con la Tierra Santa del Caos que darte aquí. Realmente puede mantenerte a salvo. Además de eso, hay otro punto. Nuestro linaje real de Dagan nace con el talento de vislumbrar el destino. En los últimos años, el imperio descubrió que cerca de la Tierra Santa del Caos, el destino ha cambiado. Se especula que el reino secreto de un gran emperador está a punto de aparecer. El legendario reino secreto dejado por un antiguo gran emperador Yaveo. En su interior debe haber innumerables tesoros celestiales. Ya que ha dicho tanto, maestro, su discípula tiene una petición. El reino secreto del gran emperador debe contener muchos tesoros para aumentar la fuerza. Por favor, lléveme con usted, maestro. Así que mi traviesa hermanita realmente huyó a la Tierra Santa del Caos. Justo, estaba pensando en visitar a la familia real de Dagan. No esperaba que el tercer príncipe también quisiera entablar amistad con la Tierra Santa. Esto es realmente el destino. Con un amigo como el jefe Sheng, estoy seguro de que tras aparecer el reino secreto, definitivamente podremos tomar la iniciativa. Entonces, sobre la princesa Ji Xuan. Sé a qué se refiere el jefe Cheng. En este punto, estoy de acuerdo con usted. Mi hermanita vino aquí, seguramente por el reino secreto. Pero después de todo, es joven. Entrar en el reino secreto imprudentemente y tener un final desafortunado. Es algo de esperar. Yuan, tiene razón. Su Alteza descuide su Alteza. Durante este tiempo yo estaré vigilando de cerca la situación cerca de la Tierra Sagrada. En cuanto encuentre indicios de que aparece un reino secreto, se lo informaré a su Alteza. Eso es excelente. Si el jefe Sheng de verdad puede ayudar a este príncipe a obtener el tesoro supremo del reino secreto, mi dinastía Gran Qian jamás tratará mal a un amigo. Maestro, eso es. Un reino secreto dejado por un antiguo emperador. No puedo imaginar cuántos tesoros habrá dentro. Técnicas y artefactos de grado santo o emperador. Con solo tomar 1 o 2. Podría transformar el pico Xuanya por completo. ¡Claro! Cuando llegue el momento, te enviaré a explorar el reino secreto. Maestro debe estar bromeando.
Este discípulo con mi fuerza tan insignificante. Definitivamente no tendría ninguna oportunidad. Al menos conoces tu lugar. El reino secreto del emperador ofrece grandes oportunidades, pero también grandes horrores. No puedes solo mirar esos tesoros. Piensa si tu vida es lo suficientemente resistente. Mientras pueda conseguir el último clavo para atrapar dragones, ascender tras la tribulación para mí es solo cuestión de tiempo. ¿Para qué molestarse en arriesgarse en ese reino secreto? Sin embargo, dada la pobreza del Pico Taiyi, definitivamente no podrán resistirse a ir a probar su suerte. Ese Jiang Chenxi muere en el reino secreto. Eso me ahorraría muchos problemas. Dentro del reino secreto del emperador debe haber muchos tesoros que aumentan la fuerza de uno. Le ruego al maestro que me lleve con él. Este reino secreto del emperador suena lleno de peligros. Tengo el sistema de crítico de inversión. ¿Qué cosas buenas me faltan? ¿Por qué correr el riesgo de entrar en un lugar tan peligroso? ¿Quieres ir al reino secreto del emperador? Por esos tesoros naturales. Naturalmente, la aparición de un reino secreto del emperador podría incluso hacer aparecer algunos objetos de grado emperador. Un solo objeto de grado emperador es suficiente para mantener a 1000 familias nobles, o incluso una tierra sagrada. Aunque el cultivo del maestro no se considera extremadamente poderoso, posee una suerte que desafía al cielo. Si puedo ir con él, seguramente obtendré algo. ¿Quieres un objeto de grado emperador? Simplemente te daré uno. Maestro debe estar bromeando. Esto es un objeto de grado emperador. En todo el mundo, cada vez que aparece un objeto de grado emperador, todas las grandes potencias se matan por conseguirlo, aunque pudiera otorgar artefactos de grado santo a Xiaoyu y Xiaofan. El grado santo y el grado emperador son mundos aparte. Espera un momento. Déjame ver qué encuentro. Veamos qué puedo darte. No puedo darte demasiado, o serás el blanco de los villanos. ¿A qué se refiere con ver qué encuentro? Son objetos de grado santo como si tuviera para elegir. ¿No es esto solo una píldora de vitalidad de grado místico superior? Inversión del anfitrión en el discípulo. Detectada. Píldora de vitalidad de grado místico superior. Crítico de 10.000 veces activado. Inversión mejorada a elixir de grado. Emperador píldora de refinamiento de esencia y forja de sangre. Mira más de cerca. Esta aura la he visto antes. El emperador le dio una al primer príncipe, una píldora de grado santo. El aura de esta píldora es incluso más fuerte que aquella. ¿Qué es eso? Es la formación protectora del Pico Taiyi. Está bloqueando que el aura de la píldora se escape. Además, esta formación protectora también es de grado emperador. Una formación de grado emperador. Es igual a la que hay en el Palacio Imperial de Daqian. ¿Acaso el fundamento del Pico Taiyi está a la altura de la dinastía Daqian? ¿Quién? ¿Quién es usted exactamente? Soy tu maestro. Tómala, te hará bien. Sí, maestro. Discípula, Jishuan, detectada, refinando esencia y sangre. Despertó un rastro del linaje del dragón dorado de la fortuna. Puntos de construcción de la secta. Las 100 puntos de construcción de la secta actuales. 420 nivel de cultivo aumentado en 5 etapas. Por fin he avanzado al reino del núcleo dorado. Formar un núcleo dorado permite volar por el aire. La mayoría de los maestros de cima de la tierra sagrada del caos y los ancianos están en la etapa del núcleo dorado. Por fin los he alcanzado.
Realmente despertó. Un rastro del linaje del dragón dorado de la fortuna. Esa es una legendaria bestia divina antigua. Con razón la familia allí pudo establecer una gran dinastía. Resulta que son descendientes de una bestia divina. Pero tras decenas de miles de años de tiempo transcurrido, este linaje debe haberse vuelto extremadamente débil. Pasé del 7º nivel de refinamiento de chi, directo al 5º nivel de establecimiento de fundación. ¿Es esta una hierba espiritual de nivel emperador? Es terriblemente poderosa. No, la hierba espiritual solo refinó tu linaje. Tu cultivo aumentó porque tu linaje ha despertado un rastro. Maestro, su bondad es inmensa. Nunca lo olvidaré. El maestro realmente puede sacar una píldora de nivel emperador así de fácil. ¿Quién es él exactamente? Sospecho que incluso la Tierra Sagrada del Caos y la dinastía Dakian juntas no pueden igualar los recursos ocultos del maestro. Con razón, posee tal suerte que desafía al cielo. Se detectó que la discípula del anfitrión Ji Xuan Ha ha alcanzado 100 de lealtad, puntos de construcción de la secta, plus 40, puntos actuales de construcción de la secta, 460. ¿Qué pasa? El reino secreto del gran emperador ha aparecido. El reino secreto del gran emperador ha aparecido. Y la ubicación no está cerca de la Tierra Sagrada, sino justo en la cima Taiyi. ¡Genial! Ahora Yang Chen no podrá evitar verse arrastrado a esto. Maldita sea. Esta velocidad de consumo es demasiado rápida después de tanto esfuerzo para ahorrar tantas piedras espirituales. El pico Taiyi, el reino secreto del gran emperador, está justo aquí en el pico Taiyi. En este pico Taiyi, ¿qué secretos se esconden aquí exactamente? Maestro. No se acerque. ¿Qué está pasando? ¿Es esto algún tesoro raro o la aparición de un reino secreto? Una magnitud como esta es realmente inusual. Este es el reino secreto de un gran emperador. Lógicamente es extraordinario. ¿Quién es él? Este es el tercer príncipe de la dinastía Gran Qian Su Alteza Jiming, que casualmente está de visita en mi pico Xuangjia. Encontrarse de repente aquí con la aparición de un reino secreto del gran emperador es realmente el destino. Anciano Ouyang, el maestro y la hermana menor, Ji Xuan, han sido absorbidos por este pilar de luz. ¿Qué? Yang Chen y Ji Xuan fueron absorbidos. Sí, rápido, busque una forma de salvarlos. El reino secreto acaba de abrirse, la energía en su interior aún es inestable. Además, si es como dijo Su Alteza Jiming, y este es un reino secreto del gran emperador, entonces es probable que sea aún más peligroso dentro. Olvídate de nosotros los ancianos principales, incluso si viniera el gran anciano. No se atreverían a entrar ahora mismo. Espere. ¿Y qué pasará con el maestro y los demás? Solo nos queda esperar. El cielo ayuda a los virtuosos. Entonces iremos a salvarlos nosotros mismos.
con sus niveles de cultivo. Incluso si entran ahora, no servirá de nada. ¿Qué tal si Jiang Chen está bien y ustedes entran ahora? No acabarán siendo un estorbo para él. ¿Acaso solo nos queda esperar así? Después de que el reino secreto haya estado abierto un tiempo, se estabilizará gradualmente. Para entonces, la Tierra Santa naturalmente entrará a explorarlo. Si encuentran a Jiang Chen y a Ji Xuan, naturalmente los sacarán. El reino secreto del gran emperador es extremadamente peligroso Jiang Chen y esa princesa. Ahora mismo me temo que no quedan ni los restos de sus huesos. ¿Qué es esto que sucede? Maestro, incluso la energía del reino secreto del gran emperador ni siquiera puede herirlo. Cierto, es solo un simple reino secreto. ¿Por qué se ha convertido en un valle? ¿Dónde está el pico Taiyi? ¿Dónde está mi enorme pico Taiyi? He oído que dentro del reino secreto del gran emperador es otra dimensión paralela a la realidad. Al verlo hoy, es realmente impresionante. Un núcleo dorado. Un establecimiento de la fundación. ¿Cómo se atreven a entrar sin permiso en la morada de mi maestro? ¿Quién habla? ¿Qué te pasa? Maestro, cuidado. La fuerza de esta persona es aterradora. Solo su voz es más de lo que puedo soportar. Tan aterrador es. Entonces, ¿por qué estoy bien? Aquellos que entren sin permiso en la morada. Perecerán. No puede ser. Reino Mahayana. Refinamiento de chi. Establecimiento de fundación. Núcleo dorado. Alma naciente. Refinamiento de espíritu Mahayana. Y luego pasar la tribulación para convertirse en santo. La primera vez que veo a un experto Mahayana vivo. Mirando a través de todas las tierras santas de las sectas incluso, los grandes ancianos solo están en el nivel de alma naciente o en el reino de refinamiento de espíritu. Es este el reino secreto del gran emperador. Nuestro emperador de Gran Qian también está en el reino Mahayana, pero aquí él es solo un simple guardián. Espera un minuto. Apenas acabo de llegar al reino del núcleo dorado. ¿Cómo es que me emparejan con un oponente del reino Mahayana? Cielos, este sistema de emparejamiento tuyo, ¿de dónde lo aprendiste? Eres tú. Soy yo. Finalmente te he esperado. Maestro lo conoce. Lo conozco. Antes de que mi maestro falleciera dijo que cuando aparecieras serías mi nuevo maestro. El reino secreto parece haberse estabilizado. Esto es de la familia real de Gran Qian, tela exclusiva. Ji Xuan ha estado aquí. No la veo. Ni veo rastro de su sangre. ¿Será que realmente sobrevivió? Parece que tu hermano real debe enviarte al otro mundo personalmente. Mi antiguo maestro dijo una vez que te dejó algunas cosas. Por favor, espera aquí un momento. Iré a prepararlo todo. Claro, adelante. Maestro, ¿qué demonios está pasando? Este poderoso experto del reino Mahayana. ¿Por qué te llamaría maestro? ¿Yo qué voy a saber? Tal vez solo está chocheando. Deberíamos huir. ¿Qué pasa si recupera el juicio en un rato? ¿Qué haremos entonces? Tienes razón, vamos. No me esperaba esto. Mi querida hermana, encontrarte justo aquí. Hermana, tu familia. No, un enemigo. Es él. Él fue quien mató a mi hermano y a mis padres. No esperaba que él entrara al reino secreto tan pronto. Oye, hermana, no digas tonterías. ¿Cómo podría yo dañar a la familia de mi tío? Simplemente todos tuvieron accidentes desafortunados, igual que tú.
Morirás por desgracia hoy en este reino secreto. Noveno nivel del reino del núcleo dorado, incluso superior al del anciano Ouyang. Realmente tiene un talento excepcional y cuenta con el gran favor de Su Majestad. Incluso posee más de un artefacto de grado santo en su poder. Esto está mal, muy mal. Ahora somos todavía menos rivales para él. Así que tú eres ese perdedor. Acabaré contigo de paso, solo para hacerle a Shen Qinmo un pequeño favor. Te sugiero que no hagas ninguna tontería. Este es el reino secreto del gran emperador. Si nos matas aquí, también consumirás mucha energía. Entonces no podrás enfrentar los demás peligros del reino secreto. Por supuesto que lo sé. Por eso, no desperdiciaré mi propia fuerza. Su Majestad incluso te dio esto. Su Majestad incluso te otorgó esto. ¿Qué es esto? Es el tesoro real. El jade antiguo invoca almas. Puede invocar a los ancestros del linaje real, los espíritus guardianes grabados en su interior. Todos ellos están en la etapa de núcleo dorado. Decenas de cultivadores de núcleo dorado. En toda la tierra sagrada. El número de jefes y ancianos no es mucho mayor que eso. Exacto, y solo juran lealtad al linaje real más puro, Jishuan. Soy muy consciente. Has tenido talento desde la infancia, pero un linaje secundario nunca igualará a la línea directa. Mátenlos por mí. ¿Qué están haciendo? Obedezcan mis órdenes de inmediato. ¿Qué está pasando? Ahora entiendo. Antes de entrar al reino secreto, el elixir de grado emperador que me dio el maestro, ese elixir hizo que mi linaje evolucionara. Ahora mi linaje es superior al tuyo. Elixir de grado emperador. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo podría tener el pico Taiyi un elixir de grado emperador? Jishuan, nunca me di cuenta de que fueras tan ridícula. Ataquen, atrápenlos. Soldados, escuchen mi orden. Capturen a este hombre por mí. No esperaba que tuviera tal efecto. Vamos, mátenlo. ¿Qué? Yo. Soy el hijo legítimo del emperador, el linaje más puro de la gran dinastía. Deberían estar siguiendo mis órdenes. Tú te buscaste esto. Ahora muere. Amigo, creo que me equivoqué de persona. En realidad me dirigía por allá. ¿De verdad crees que una bastarda de linaje secundario y un perdedor inútil pueden hacerme algo? Yuan. ¿Por qué no lo dijiste antes? Las figuras desaparecieron en cuanto el jade se rompió. ¿Cómo iba yo a saberlo? Esos tesoros suelen ser heredados por el linaje real directo. Me obligaste a destruir el tesoro real. Te cortaré en 1000 pedazos. Arma de nivel santo, lanza del freno abisal y otro objeto de nivel santo, armadura de seda celestial. Maldición, la familia real es asquerosamente rica. No esperaba que un perdedor como tú tuviera un cultivo de la etapa del núcleo dorado. Pero el inicio del núcleo dorado y la cima del núcleo dorado son mundos de diferencia. Después de todo, sigue siendo imposible. Sea posible o no, primero huye. Maestro. Maestro, usted. Maestro, ¿por qué tuvo que hacer esto? Tonterías, desde que te acepté como mi discípula. ¿Crees que me quedaría mirando cómo mueres? Maestro. Qué conmovedora muestra de afecto entre maestro y discípulo. Mueran juntos. Esto, ¿cómo es posible? Incluso alguien en la cima del alma naciente no podría recibir este golpe con tanta facilidad. ¿Quién eres? Aquellos que se atrevan a dañar a mi maestro morirán. Tú, no te acerques.
Soy el tercer príncipe de la dinastía Dakian. Si te atreves a lastimarme, serás enemigo de toda la dinastía Dakian. La dinastía Dakian. Sí, la dinastía Dakian. Mientras me dejes ir, puedo fingir que esto nunca pasó. Nunca he oído hablar de eso. ¿Qué has dicho? La dinastía Dakian ha durado más de 8000 años. Sus cimientos son insondablemente profundos. En todo el mundo. ¿Cómo es posible que alguien no la conozca? Qué ruidoso. Por favor, no me mates, te lo ruego. ¡No me mates! Un cultivo en la cima del reino del núcleo dorado, con 2 artefactos de grado santo para protegerse. No pudo ni bloquear un solo golpe. Así que este es el reino Mahayana. Maestro. Por favor, perdóname por asustarte, maestro. Ten más cuidado la próxima vez. Sí. ¿Qué es eso? Esto está mal. Es una habilidad del linaje real directo. En el momento de la muerte, manifiesta una brizna de sangre de esencia vital. Esta sangre de esencia regresará a la dinastía Dakian. Puede revelar los últimos momentos antes de la muerte de Yiming. Esta dinastía o lo que sea parece que tienen sus trucos. Maestro, por favor, sígame. Maestro, tienes que mantener la compostura. No dejes que se dé cuenta de que se ha equivocado de persona. Haré lo que pueda. Por aquí, maestro. ¿Es esta la morada del gran emperador? Sí. Siéntate. Lo que el antiguo maestro te dejó está justo aquí. Mira. Dígame, anciano, ¿quién es en realidad ese antiguo maestro? ¿Qué mencionó? El nombre del antiguo maestro era Gran Emperador Fulong. Nunca he oído hablar de él. La era del gran emperador fue hace demasiado tiempo. Ya no existen grandes emperadores en esta época. Vaya, ni siquiera queda uno solo. Así es. Según los registros históricos de la dinastía, han pasado al menos 20.000 años desde que este mundo vio a otro gran emperador. En los últimos 7.000 años, nadie ha logrado alcanzar la santidad. Es verdad. Los señores sagrados de la tierra sagrada del caos superaron el reino Mahayana hace más de 500 años. Pero no han podido alcanzar el reino de la tribulación. En los últimos siglos han estado en reclusión sin progreso alguno. Sobre este punto, el antiguo maestro lo mencionó hace años. Dijo que eventualmente llegaría una era de los emperadores caídos. No puede ser. Eso significa que no podré ser un gran emperador. Maestro, entre los miles de millones de seres a través de los tiempos, aquellos que se convirtieron en grandes emperadores apenas llegan a los 2 dígitos. Eso que le preocupa es un poco innecesario, ¿no cree? Maestro, lo que el antiguo maestro le dejó está justo aquí. Solo usted en este mundo puede recogerlo. ¿Qué es esto? Este es el clavo atrapa dragones. El clavo atrapa dragones. Así que este es el clavo atrapa dragones. Cheng Xinmo ha estado vigilando el pico Taiyi solo para encontrar el clavo atrapa dragones. Pensar que estaba en el reino secreto del gran emperador. Este clavo atrapa dragones fue dejado por el gran emperador Fulong. Entonces, ¿qué tiene que ver con el pico Taiyi? Estrictamente hablando, esto es solo el caparazón del clavo atrapa dragones, o mejor dicho, sus restos. ¿A qué se refiere? Hay 9 clavos atrapa dragones en total. Son artefactos forjados por el antiguo maestro usados para suprimir al dragón del caos. Y este es el líder de los 9, el más importante, pero luego desarrolló conciencia propia y se separó de su cuerpo físico. Así que, dejó sus restos aquí. Y maestro, usted es esa misma conciencia. Emperador. Ching, esta es la esencia de sangre vital de Minger. No. Es imposible. ¿Qué rayos le pasó a Minger?
Minger, Minger. Minger, Minger. Su Majestad Minger solo fue de visita a la Tierra Santa del Caos, pero perdió la vida. Debe hacerle justicia, Su Majestad. Qué audacia la de la Tierra Santa del Caos. El Imperio ha perdido a un príncipe legítimo. La Tierra Santa debe darle una explicación al Imperio. Y usted, maestro, es esa conciencia. ¿Quieres decir qué? Soy un clavo. Estrictamente hablando, no es raro que un artefacto de grado imperial desarrolle algo de conciencia. No es algo particularmente sorprendente, pero alguien como usted, maestro estando separado del cuerpo principal por tanto tiempo y desarrollando autoconciencia. Jamás he oído hablar de algo así. Entonces lo más probable es porque soy un transmigrador. Un alma de otro mundo completó la conciencia fragmentada. ¿Qué está pasando? Esta es la conciencia fusionándose con el cuerpo principal. Después de la fusión, maestro estará en un estado de sí mismo verdaderamente completo. Kof, bueno. Puedes dejar de llamarme maestro todo el tiempo. Eres tan viejo que es muy incómodo. Está bien, te llamaré amo entonces. Eso se siente aún más incómodo. ¿Qué te pasa? Maestro, yo... no lo sé. De repente me pareces aterrador. Esta es una supresión absoluta a nivel de linaje. Su linaje y el de aquel chico de antes, ambos se originan del dragón dorado de la fortuna, y el dragón dorado de la fortuna es meramente de la era antigua, el dragón del caos. Solo un rastro de su aura, el clavo supresor de dragones. Puedes suprimir a todo el dragón del caos por completo. ¿Quieres decir que el linaje imperial puede ser completamente suprimido por mí? Adelante. Qué extraño. Este reino secreto se ha estabilizado. En realidad, solo se abrió por un instante antes de cerrarse. Aparte de la rápida reacción del príncipe Jiming, nadie más logró entrar a tiempo. No te molestes. Ouyang. Ya han pasado 2 días. Yang Chen lleva tiempo muerto. Va, imposible, el maestro no puede estar muerto. Ouyang, como Yang Chen, ha muerto. El puesto de jefe del Pico Taiji ahora está vacante. No vas a dejar que estos dos, que se unieron hace apenas unos meses, se hagan cargo, ¿verdad? Tú. Supongo que depende de si los otros ancianos están dispuestos a hacerse cargo del Pico Taiji. Perfecto. El Pico Taiji está justo al lado de mi Pico Xuangjia. Simplemente puedo hacerme cargo. Oye tú. ¿Por qué deberían dártelo a ti? ¿Acaso no estoy calificado para quedarme con el Pico Taiji? Hajen Kinmo, estás soñando. ¿Bajo qué argumentos? Solo porque digas que es tuyo, ya es tuyo. Solo porque digas que es tuyo, ya es tuyo. Basado en que todos ustedes son basura, ¿acaso su cultivo podría alguna vez superar el mío? De verdad has alcanzado la etapa del alma naciente. ¿Desde cuándo pasó esto? No me compares con basura como ustedes. Bueno, Ouyang, estoy calificado para quedarme con el Pico Taiji. Tradicionalmente, los jefes ordinarios de la Tierra Santa rara vez alcanzan la etapa del alma naciente. La mayoría solo lo logra tras retirarse para enfocarse en el cultivo, y con los recursos que han acumulado por años, solo entonces es posible. El talento de Zheng Qinmo es realmente así de alto, ya que tienes tal nivel de cultivo. Supongo que nadie se opondrá. Bien, finalmente el Pico Taiji está en mis manos. De esta forma, puedo concentrarme en buscar el último clavo para someter dragones. ¿Quién se atreve a ponerle un dedo encima a mi Pico Taiji? Maestro. ¿Dónde? ¿Quién se atreve a tocar mi Pico Taiji? Maestro. Maestro ha vuelto. Maestro, Jishuan están bien. Maestro. Jishuan, estás herida. ¿Estás bien?
No estás herida, ¿verdad? Ya lo he visto todo. ¿Cómo podría pasarme algo? Qué bien. Me alegra que estés bien. Nos diste un susto de muerte. Está claro que al principio. Tú también estabas muerto de miedo. Hey. Jiang Chen, ¿de verdad estás bien? Ser absorbido por un inestable reino secreto del gran emperador, y aún así saliste ileso. ¿Cómo es posible? Incluso los que superan la etapa del alma naciente grandes expertos no se atreverían a entrar. ¿Quieres apoderarte de mi pico Tai? En tu próxima vida. Jiang Chen, ni siquiera el reino del gran emperador pudo matarte. Eso es porque naturalmente. Tengo el porte de un gran emperador. Está bien, Jiang Chen, esto no ha terminado. El reino secreto del gran emperador ha desaparecido. Solo duró 2 días. Eso significa que todas las oportunidades del reino se las llevó Jiang Chen. No me miren todos así, solo estuve allí un rato, y luego salí. No obtuve nada, fue en vano. Oiga, maestro, ¿quién es ese anciano? ¿De dónde salió este viejo? Estaba aquí antes de que Pico es. Todos estaban concentrados en el reino secreto. ¿Quién se fijaría en un simple viejito ordinario? Probablemente estuvo aquí todo el tiempo. Gemeles. Mi nuevo discípulo. Un discípulo. Estas 2 deben ser la primera y la segunda hermana mayor. Este discípulo menor las saluda. Discípulo. El pico Tai realmente tiene un discípulo tan viejo. Probablemente sea mayor que mi padre. Ya típico del pico Tai, siempre recogiendo basura. Nunca cambian. Cuando acepté a Xiaofan, dijiste lo mismo, ¿verdad? Esto es diferente. Aunque tuviera uno de los 10 grandes cuerpos inmortales, a esta edad ya no sirve para nada. Es cierto. Incluso con uno de los 10 grandes cuerpos inmortales, desperdiciar toda una vida y llegar a esta edad, es inútil empezar a cultivar ahora. Debo decir, la elección de discípulos de Jiang Chen es realmente única. De este hombre mayor realmente emana una aura estremecedora que proviene de él. Lo siento, hermana mayor, eres un zorro celestial de 9 colas. Así que eres sensible a mi aura. Intentaré suprimirla un poco más. Gracias, mi veterano hermano menor. Basta de eso, Jiang Chen. ¿Has visto al príncipe Jiming? Es cierto, además de Jiang Chen y Ji Xuan solo, el príncipe Jiming entró en el reino secreto. ¿Dónde está el príncipe Jiming? Aún no ha salido. Pero el reino secreto ha desaparecido. ¿A dónde podría haber ido? Lo vi. Eso es bueno. Si a un príncipe directo de Gran Qian le pasara algo en nuestra Tierra Santa, seguramente provocaría la ira del Imperio. Si el Imperio y la Tierra Santa chocan, entonces sería un gran problema. Causaría un sufrimiento generalizado. Sí, exacto. Es tan grave. Por supuesto. En todo el mundo los poderes concultivadores del Gran Mahayana son solo unos pocos. Entonces, ¿dónde está el príncipe Jiming? Está muerto. Está muerto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo que el legítimo tercer príncipe de la gran dinastía Qian ha muerto? Dentro del reino secreto, él fue quien intentó atacarnos primero. Se buscó su propia muerte. Pero ¿quién puede testificar por ti? La gran dinastía, Qian, no aceptará necesariamente esa explicación. Esto es un problema enorme. El poder de la gran dinastía Qian es incluso superior al de la Tierra Sagrada, y el Santo Señor está en meditación aislada. Ese inútil de Jiming pensar que realmente murió en el reino secreto. La dinastía no se quedará de brazos cruzados, y la Tierra Sagrada no querrá un conflicto con ellos. No tendrán más remedio que entregar a Jiang Chen. Bien, Jiming, pedazo de basura. Por fin eres útil para algo. Jiang Chen, ahora sí que estás en problemas. Era el hijo legítimo del emperador. Hermano mayor, Ouyang.
Acabo de descubrir una tropa de la gran dinastía, quien viene hacia la Tierra Sagrada con sed de sangre. Ya están aquí. Este es un asunto muy serio. Yo no puedo decidir sobre esto. Debemos avisar a los grandes ancianos. Jiang Chen, nadie puede salvarte ahora. Esperaré para quedarme con el pico Taiji. Vaya qué entrada tan imponente. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¡Qué aura tan poderosa! Como todos saben, no tengo ninguna relación con Jiang Chen. Sobre lo del príncipe, no sé absolutamente nada. Cierto. Aún tengo asuntos pendientes en mi pico. Me retiro primero. Tierra Sagrada del Caos, entreguen a nuestro tercer príncipe de Gran Qian. Soy el primer príncipe del Imperio, Daqian, Tierra Santa del Caos. Devuélvanme a mi tercer hermano. Oh Yongwu, ¿qué está pasando? El Imperio y la Tierra Santa siempre han estado en paz. ¿A qué viene tanto alboroto? Tío Marcial. Cielos, todo es por culpa de este tipo del pico Taiji. Este Jiang Chen se llevó al tercer príncipe del Imperio al reino secreto, pero salió solo. Y como resultado, el tercer príncipe del Imperio está muerto. ¿Qué? El príncipe heredero del Imperio Daqian murió en nuestra Tierra Santa. Jiming fue quien atacó primero. ¿Acaso debíamos quedarnos quietos y morir sin defendernos? ¿Hay alguien que pueda probarlo? No. El Imperio no tiene intención de entrar en guerra con la Tierra Santa. Entréguenme a este hombre y a Ji Xuan, entréguenmelos. Entonces, este asunto no tendrá nada que ver con la Tierra Santa. Grandes ancianos. Este asunto fue causado por Jiang Chen. Lo correcto es entregarlo. El maestro es el jefe del pico Taiji. ¿De verdad la Tierra Santa va a tan fácilmente entregar a un jefe de pico? Según las leyes de la Tierra Santa, Jiang Chen en este momento es simplemente un jefe interino. Si quiere convertirse en el jefe oficial, sus discípulos deben pasar la evaluación dentro de un año antes de que pueda asumir el cargo. En ese caso, con solo entregar a un discípulo insignificante, el problema se resolverá. Entonces, ¿por qué dudar? Tienes razón, Ouyang-Wu solo, por este asunto. Nos has convocado. ¿Te das cuenta de las consecuencias de obligarnos a interrumpir nuestra reclusión? Esto. No podríamos discutirlo más con el Imperio antes de tomar una decisión. ¿Quieres romper la paz entre el Imperio y la Tierra Santa? Bueno. Alteza, haga lo que desee. Arrodíllate y acepta tu muerte ahora. Ya. Así que estos son los tres grandes ancianos de la Tierra Sagrada del Caos. Solo les importa su propio cultivo, e ignoran por completo la vida de sus compañeros discípulos. Mocoso arrogante, no tienes derecho a juzgarnos. Este es tu propio karma. No debería involucrar a la Tierra Sagrada. Bien. Admito que por la Tierra Sagrada aún guardaba un poco de afecto. Pero viéndolo ahora, eran solo ilusiones mías. Jiang Chen ha sido abandonado por la Tierra Sagrada. Hoy nadie podrá salvarte. Entonces veré si este primer príncipe tiene la capacidad de llevarme. Ignorante y arrogante. Pagarás por tu insolencia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría sentir hacia este mocoso una sensación de miedo? ¿Por qué te has detenido? ¿No dijiste que ibas a llevarme? Imposible. ¿Qué demonios está pasando? Arrodíllate ante mí. ¿Cómo puede ser? Su Alteza el primer príncipe. ¿Cómo pudiste arrodillarte ante él? Yo no lo sé. ¿Por qué? Yo soy del linaje real directo. Este clavo para atar dragones realmente tiene una supresión increíble sobre el linaje real de Gran Qian. El príncipe heredero de Gran Qian. En realidad, se arrodilló y se postró ante un joven discípulo. ¿Cuál es el origen de este Jiang Chen? Él
Es solo un discípulo ordinario del Pico Taiji. Después de que su maestro falleció, él se hizo cargo del Pico Taiji y aceptó a unos cuantos discípulos talentosos, pero él mismo debería tener un talento muy mediocre, o eso parecía. Esto es imposible. Esto es claramente un caso de supresión de linaje. Esto significa que el linaje de Jiang Chen es incluso más noble que la línea directa de la familia real de Granqian. Asia. ¿Cómo puede ser? Soy un príncipe noble de linaje imperial directo. Vaya solo porque tienes un rastro de sangre del dragón dorado de la fortuna. ¿De verdad te crees la gran cosa? ¿Cómo lo sabe? La dinastía nunca ha revelado el origen del linaje. Está bien, hoy estoy generoso. Llévate a tu gente y lárgate. Haré como si nada hubiera pasado. Ustedes dos protectores. Protectores de la dinastía Dakian. Dicen que son maestros del reino de refinamiento espiritual, a solo un paso del reino Mahayana. ¿Quién lo hubiera pensado que el primer príncipe traería protectores aquí? Parece que la dinastía no dejará las cosas así. Después de todo, mataron a un príncipe de linaje directo. El emperador de Dakian debe estar furioso. Mocoso, ¿cómo te atreves a ser grosero con su alteza? Maestro, está bien. Maldición, qué poder tan inmenso. Mi aura no le afecta en nada. Los protectores no tienen sangre imperial, solo son cultivadores reclutados. Por supuesto que no sirve de nada. Los 3 grandes ancianos. De verdad, no van a hacer nada. Anciano Ouyang, ya que proteges tanto a Jiang Chen, ¿por qué no vas y los detienes tú mismo? 2 maestros del reino de refinamiento espiritual. Si los 3 grandes ancianos estuvieran dispuestos a intervenir, aún podrían contenerlos. Pero está claro que no quieren ofender a la dinastía. Por culpa de Jiang Chen se le habrá acabado la suerte a Jiang Chen hoy mismo. Aunque no sé por qué el primer príncipe se comporta así con Jiang Chen, pero ante el poder absoluto, cualquier lucha es inútil. En cuanto tome el Pico Taiji, mi gran plan estará completo. Ustedes dos. Capturen a ese chico y a Ji Xuan para mí. Niño, deja de resistirte para evitar dolor innecesario. Te sugiero que hagas lo mismo. Cierra la puerta y suelta a Lao King. Jiang Chen, ¿por qué dejas que este viejo se interponga? ¿Qué intentas hacer? ¿Podría ser este hombre un experto del reino de refinamiento espiritual? No siento ningún rastro de cultivo en él. Es solo una persona común. Si de verdad estuviera en el reino de refinamiento espiritual, con mi nivel de cultivo, ¿cómo no iba a notarlo? Jiang Chen, ¿acaso tu cabeza hueca se ha echado a perder? Estás intentando usar a este viejo para estafarnos. Muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a insultarme de esta manera. 2 físicos de la Gran Ascensión, pero por desgracia, tienen demasiadas impurezas. Solo llegarán al reino de refinamiento espiritual. En cuanto a alcanzar la etapa de la Gran Ascensión, me temo que es imposible. Te lo has buscado, viejo. ¿Qué? Eso fue muy débil. ¿Acaso no has comido? Es este el poder del reino de refinamiento espiritual. Solo la onda de choque es así de intensa. Si tuviera que enfrentar ese ataque, Me harían pedazos en un instante. Estás en la etapa de la Gran Ascensión. La etapa de la Gran Ascensión. ¿Cómo es posible? La etapa de la Gran Ascensión, comparable a los santos señores de las tierras sagradas, o a los emperadores de las dinastías. Con razón no pude sentir su cultivo. Jiang Chen, ¿cómo podría tener un ayudante en la etapa de la Gran Ascensión? ¿Un ayudante? No. Yo soy su discípulo, él es mi maestro. Eres tú quien intenta molestar a mi maestro. Protector. Rápido. Deténlo rápido. ¿Cómo voy a detenerlo? Un experto del reino Mahayana. Me temo que solo tu padre imperial puede con esto. Imposible. No tiene la Tierra Santa del Caos, solo un experto del reino Mahayana. Maestro, ¿quieres que lo mate? ¿Cómo te atreves?
Mi padre imperial no te perdonará. Matarlo aquí solo le traerá problemas al maestro. Lárgate ya. ¿Qué esperas? ¿Que te invite a cenar? Vámonos. Yang Chen, ¿cuándo conociste a un mayor tan poderoso? Cuida tus palabras. Soy discípulo del maestro. No alteres la jerarquía. King, no seas tan serio. El anciano Ouyang es de los pocos buenos que hay en la Tierra Santa. Ya veo. Saludos, anciano Ouyang. No me atrevería. ¿Quién soy yo para aceptar una reverencia de un Mahayana tan poderoso como tú? Yang Chen, cuando tu maestro aún estaba, incluso le di algunos consejos. Por cierto, tengo bastante historia. Con tu pico Taiyi. Sí, exacto. En aquel entonces el pico Taiyi tenía poca gente. Incluso me preocupaba por él. No escuches a esos dos. Tu gran maestro y yo éramos amigos de verdad. Cuando éramos jóvenes solíamos entrenar juntos a menudo. Somos básicamente familia. King, recuerda esto. Recuérdalo. Estos tres son unos completos villanos. Largo de una vez. ¿Quieres morir aquí? Yang Chen, tú no deberías ser tan arrogante. Cuando el Santo Señor termine su reclusión, no te dejará escapar, incluso entre los expertos Mahayana de la Tierra Santa. Nadie se compara al Santo Señor. Yang Chen, más vale que tengas cuidado. Anciano. King, hay alguien más en la Tierra Santa del Caos, el peor de todos. ¿Dónde está ese bastardo de Chen Qingmo? Vaya que corrió rápido. Reino Mahayana. No puedo creer que Yang Chen tenga a un experto del Reino Mahayana en el pico Taiyi. Esto es imposible. Solo hay unos pocos en el Reino Mahayana en este mundo. Incluso si el Santo Señor termina su reclusión, no podrá hacerle nada a Yang Chen. En el futuro, para mí, volver a poner un dedo sobre el pico Taiyi será aún más imposible. Yang Chen, me obligaste a actuar. Toda la Tierra Santa del Caos es en realidad una formación masiva para suprimir al dragón del caos. Y esos 9 clavos atrapa dragones. Son los núcleos de la formación. Docenas de generaciones de ancestros del pico Xuanya pasaron miles de años investigando y planeando, para finalmente conseguir 8 de ellos. Y el último está justo en el pico Taiyi. Con los 9 clavos atrapa dragones. Uno puede absorber el poder del dragón del caos. Pero ahora solo hay 8. Teóricamente. Se puede absorber por la fuerza. Ahora solo puedo arriesgarme. Aunque el poder sea temporal mientras consiga el último clavo atrapa dragones. Todo estará bien. Poder. ¿Qué poder tan puro? Es este. El poder primordial del cielo y la tierra. Mi cultivo se está disparando. El reino Mahayana no es la gran cosa. Yuan espera. Por fin puedo descansar un poco. Siéntense. Por favor, tomen asiento todos. Siéntense. De acuerdo. Maestro, por favor, díganos qué fue lo que pasó exactamente. ¿Cómo es que este hermano menor se unió a su secta? ¿Qué pasó exactamente en ese reino secreto? Bueno, es una larga historia. Pero comparado con eso, hay algo más importante ahora mismo. Maestro,
¿Qué es esto? Aquí adentro hay algo que dejó aquel gran emperador. Esta es parte de la energía de cultivo del gran emperador. También es lo que el anterior maestro dejó para el nuevo maestro. Solo es bueno si todos se benefician. ¿De qué sirve si solo soy yo? Refínenla rápido. Gracias, maestro. Maestro, esto es la energía de cultivo del gran emperador. Nos la está dando así sin más. Sí, maestro, no es exagerado decir que este es el tesoro más valioso del mundo. Si su majestad supiera de esto, seguramente cambiaría todo el imperio por ello. Ustedes son mis discípulos. Como su maestro, lo mejor de mí, naturalmente, debe ser para ustedes. Muy bien, basta de charla. Refínenla pronto. Sí, maestro. Después de todo, tengo el sistema. Su mejora es mi mejora. El gesto del maestro refleja el estilo generoso del antiguo maestro. Anfitrión detectado. Invirtiendo cultivo del gran emperador en los discípulos. Se activó un multiplicador crítico de 10,000 veces. La inversión se transformó en sangre de esencia del gran emperador. El cultivo de las hermanas mayores ha aumentado drásticamente, incluso si absorbieran toda la energía del antiguo maestro, no sería así. Las tres tienen mucho talento. Es normal que su cultivo suba un poco. Esto es mucho más que solo un poco. Las tres ya se están acercando al reino de la gran ascensión. Se detectó a la discípula del anfitrión Xiao Jiu, alcanzando el reino Mahayana. Puntos de construcción de la secta aumentaron en 400. Se detectó al discípulo del anfitrión Chen Xiaofan, alcanzando el reino Mahayana. Puntos de construcción de la secta aumentaron en 500. Se detectó a la discípula del anfitrión Ji Xuan, alcanzando el reino Mahayana. Puntos de construcción de la secta aumentaron en 400. Puntos actuales de construcción de la secta, 1800. El cultivo del anfitrión aumentó 65 niveles. Maestro, su cultivo también ha empezado a dispararse. Tal vez sea porque vi a mis discípulos progresar en su cultivo, así que estoy feliz y mi propio cultivo también mejoró. ¿Cómo es esto posible? Su cultivo ya no es inferior al del antiguo maestro de aquel entonces. ¿Quieres decir? Estoy a punto de convertirme en gran emperador. No exactamente. El mundo está limitado actualmente por grilletes. La ascensión ya no es posible. Cualquiera solo puede cultivar hasta la cima del reino Mahayana. Sin embargo, una vez que se rompan los grilletes del mundo, serás ascendido de inmediato a gran emperador. Lo mismo ocurre con tus tres hermanas mayores. ¿Quieres decir? Ahora mismo, en el Pico Tayi, incluyéndome a mí, hay 4 personas, que están todas en la cima del reino Mahayana, y todas tienen el potencial de ser grandes emperadores. Sí. Viene de la dirección del Pico Shuangya. Es el aura del caos. Esa persona despertó por la fuerza un rastro del aura del dragón del caos. El aura del caos. La gente del Pico Shuangya finalmente no pudo contenerse. Bien. Yo, el Santo Señor, he esperado tantos años, el momento finalmente ha llegado. Yang Chen, te opones a mí a cada paso. Hoy no dejaré ni rastro de ti. Absorbió a la fuerza una brisna de energía del caos. Ahora su cultivo se ha disparado, pero ha perdido la cabeza. Zheng Qinmo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Ouyang Wu, lo único que haces es hablar de esas leyes tuyas. La verdad es que estoy harto de ti desde hace mucho. ¿Cómo es que Chen Qinmo de repente obtuvo este tipo de poder? ¿Acaso ha sucumbido a sus demonios internos? Basura inútil. Todos son un montón de basura inútil. Zheng Qinmo, no te pases de la raya. Yo soy los cielos.
la cima del reino Mahayana. ¿Cómo es esto posible? Usted es partida de inútiles. No merecen vivir en este mundo. Hoy acabaré con todos ustedes. Jiang Qinmo. No es a Jiang Chen a quien buscas. Así es. Sí. Jiang Chen es exactamente a quien quiero. Increíble montón de cobardes. Realmente no tienen corazón. La Tierra Santa te ha criado por años. Es hora de que te sacrifiques por la Tierra Santa. Jiang Chen no aguantará mucho más. Lárgate de aquí ahora. Eso es imposible. ¿Cómo pudiste resistir mi golpe de palma? Él también está en el reino Mahayana. Jiang Chen, ¿cómo puede estar en el reino Mahayana? Maestro Ching, ¿no dijiste que yo había avanzado hasta la cima del reino Mahayana? Entonces, ¿por qué sigo sin ser rival para él? Ambos están en la cima del reino Mahayana. Pero él posee el aura del caos. Ese es el poder del origen del mundo. Naturalmente es un poco más fuerte. Jiang Chen, no puedes vencerme. Si un experto en la cima Mahayana no basta, entonces traigamos a unos cuantos más. ¿Dónde están mis discípulos? Aquí. Aquí. Reino Mahayana. Los discípulos de Jiang Chen también están todos en el reino Mahayana. Esto es simplemente aterrador. ¿Acaso estoy sufriendo una desviación de chi y viendo ilusiones? Chen Qinmo, ya que hemos llegado a esto, es hora de saldar nuestra cuenta. Fue mi maestro asesinado por ti. Imposible, absolutamente imposible, ya he absorbido el poder del caos. Ante mí, todos ustedes son basura. Te estoy haciendo una pregunta, mi maestro. ¿Lo mataste tú? Solo era un pedazo de basura. Si no me hubiera estorbado en todo momento, ya habría tenido éxito bien. Una vida por otra. Vengaré a mi maestro. ¿Quién? ¿Dónde? Santo Señor, por fin ha salido de su reclusión, Santo Señor. Así que usted es el Santo Señor de la Tierra Sagrada del Caos. Un zorro de 9 colas. Uno de los 10 cuerpos inmortales. El linaje del dragón dorado. E incluso una bestia divina, Qilin el Pico Taiyi, de hecho, ha reunido a tantos genios talentosos. De haberlo sabido, debería haber salido antes. Sin embargo, ya no importa. Va a proteger a Jiang Qinmo. Solo un peón. ¿Cree qué? Que al confiar en los ancestros del pico de los dobles acantilados, podría descubrir de la Tierra Sagrada del Caos el mayor secreto por su cuenta. Tonto. Fue usted era quien usaba el pico de los dobles acantilados. Poder echar un vistazo a los secretos de la Tierra Sagrada del Caos. Ya es una gran fortuna para una hormiga como usted. Dios mío, qué vista. Va a romper el sello y despertar al dragón del caos. No está buscando la muerte. ¿Y si este supuesto Santo Señor es en realidad formado de un rastro del aura del dragón del caos? ¿Qué? Corran rápido. Después de eras interminables.
Por fin he vuelto a este mundo. ¿Qué está pasando ahora? El dragón del caos ha despertado. Los grilletes del cielo y la tierra se han roto. Todos los seres vivos ahora pueden ascender a emperador de nuevo. Bien, el plan ha cambiado. Prepárense para ser emperador. ¿Qué está pasando? Maldito sea Yenchinmo. Todavía queda un clavo atrapadragones, aún no lo ha conseguido, pero despertó a la fuerza el poder del caos. Entrega el último clavo atrapadragones. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué debería dártelo? Tú. Llevas el aura de Fulong. Te mataré. ¿Por qué todos ustedes llevan su aura? Si un emperador Fulong cae, miles más de emperadores Fulong se levantarán discípulos. Aquí. Síganme para someter a este dragón. Imposible. Nunca volveré a ser sellado. Ya estamos a salvo. Por fin terminó. Maestro, derrotamos a un dragón con fuerza de nivel emperador. Sí, maestro, nunca pensé que algún día podría luchar contra un oponente de nivel emperador. Gracias, maestro. Si no fuera por usted, maestro, nunca pensé que podría llegar tan lejos. Todo parece un sueño. Dije que definitivamente vengaría a mi maestro. Yo, en realidad, he sido utilizado todo este tiempo. Así que eres el mayor tonto y perdedor de todos. Rápido, rápido, corran a apartar lugar. Vamos, dense prisa. Espérenme, no se queden atrás. Muévanse. Apúrense. Rápido, busquen un sitio. Esta es la Tierra Santa Tayi, el primer reclutamiento público. ¿De qué sirve apartar lugar? El reclutamiento depende del talento. Idiota, no lo sabes. La Tierra Santa Tayi ha dicho, mientras tengan buen carácter, podrán ser aceptados como discípulos. ¿De verdad pueden formar discípulos poderosos así? ¿Por qué no podrían? Miren, están bajando. Las diosas están descendiendo a la tierra. ¡Qué poderosas! ¡Qué hermosas! Es la emperatriz Xuan del imperio Daqian, y el emperador Yu, y el emperador Fan. Los tres grandes emperadores del mundo están aquí. Los tres emperadores son discípulos de la Tierra Santa Tayi. Todos los grandes emperadores de hoy vienen de la Tierra Santa Tayi. Es inimaginable qué tan profundos serán los cimientos. De la Tierra Santa Tayi, para haber formado a tres grandes emperadores. Por cierto, ¿quién es su maestro? Nunca hemos oído hablar de él, sí. Maestro, parece que hay mucho ambiente en la entrada. ¿No va a echar un vistazo? Ni hablar, ya soy un gran emperador. ¿Para qué molestarme reclutando a tantos discípulos? Xiao Fan y Xiao Yuno dijeron que también querían enseñar a discípulos. Dejemos que lo intenten. Para ver si reclutar discípulos es tan simple como ellos creen. Si luego tienen problemas y vienen a verlo, ¿de verdad los va a ignorar? Eso depende de cuál sea el problema. Detectado Tierra Santa Tayi, ha reclutado 13.762 discípulos. Puntos de contribución de la secta, Plainta 137.620. Vaya, ¿a cuántos discípulos reclutaron? Fin.